Hola, mi nombre es David Pino. Bienvenidos a este primer evento virtual para este mes de mayo. Y el tema elegido hoy justo tiene coincidencia con la fecha que hoy recordamos, una efeméride muy importante para muchos tal vez, la victoria bélica más importante que tiene la historia del Perú. Y es que justamente el 2 de mayo era, nos recordaba a momentos en los cuales la Unión Americana, la unión de todos los peruanos, probó que se podía conseguir cualquier cosa y que ningún enemigo que esté al frente podía vencernos, derrotarnos. En esta charla virtual que hoy voy a compartir con ustedes, que la he dividido en varias partes, primero vamos a hablar un poco respecto a los antecedentes que nos van a llevar a esta epopeya, ¿no? Que ocurrió en 1866. Luego vamos a hablar también del monumento que tenemos, el más importante porque en realidad hay varios monumentos que recuerdan esta fecha, hasta un hospital, recuerden, ¿no? El Hospital 2 de Mayo. Pero el monumento más importante que se encuentra en la plaza del mismo nombre, vamos a explicar sus alegorías, los relieves, el significado en sí de esta escultura y también vamos a luego hablar casi al final sobre la restauración que se está realizando y que ya en estos días nos debe entregar este monumento completamente puesto en valor en el aspecto que tenía cuando se inauguró, ¿no? Porque es una restauración. Entonces, como ustedes verán, hay bastantes cosas que compartir. Vamos también a ver a medida que vayamos comentando algunos eventos en nuestra historia en realidad, que son eventos comunes, ¿no? Que se repiten, que son repetitivos. Temas, enfrentamientos entre el gobierno con el Congreso, también el levantamiento de la gente por por algún motivo coyuntural, que en este caso la guerra, son cosas que se repiten en nuestra historia y ustedes van a ver ahí muchos eventos comunes, ¿no? Que tal vez hoy en este presente también se nos van a cruzar por la mente. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar un poco de historia, ¿no? Espero no cansarlos con esta primera parte, pero es importante para entender por qué fue tan importante esta gesta del 2 de mayo. Como sabemos, los antecedentes de este combate no empiezan pues apenas unos meses o años antes. Los antecedentes de esta gesta del 2 de mayo empieza apenas declarada la independencia del Perú, ¿no? Como todos sabemos, va a haber una serie de episodios que van a llevar a que nuestra nación sea libre, libre e independiente por la voluntad general de los pueblos, ¿no? Como justamente proclamó el general San Martín. A partir de ese momento voy a compartir una serie de imágenes, la mayoría seguramente en la primera parte, eh, óleos, pinturas, grabados, ¿no? Que nos van a ir ayudando a entender justamente esto que estamos mencionando. Como les comentaba, la, lo previo, ¿no? Lo que va a dar pie a este episodio de los de mayo, empezó con la independencia. La independencia, como bien sabemos, y justo en este año, ¿no? Del centenario, quizás nos lo repiten en charlas y en programas de televisión y todo ello, es un proceso, ¿no? Que no terminó el día 28 de julio de 1821, sino que tuvo, por supuesto, varios episodios después, duró casi 5 años, ¿no? Con la firma, sobre todo, si queremos resumir el tema, en tres documentos importantes, ¿no? Primero, la capitulación del Callao, que se realizó en 1821, por la cual se acordaba entregar por los españoles la fortaleza Real Felipe y por supuesto también el puerto, ¿no? Luego, también la capitulación de Ayacucho, en la que justamente este grabado, esta imagen que ustedes están viendo, que fue pintada a mediados del siglo XIX y que grafica la victoria en la batalla de Ayacucho, ¿no? Que justamente después de la batalla de Ayacucho, en la quinoa, se va a firmar un segundo documento, la capitulación de Ayacucho, por la cual los españoles también aceptando su derrota, ahora sí aceptaban pues irse y todo ello. Pero una cosa importante en la que varios historiadores coinciden es que con la firma de estos documentos hay el tercero, ¿no? Que va a ser en 1826, cuando el general Rodil por fin acepta irse del rey Felipe, luego una mortandad terrible, ¿no? Firma ante Bartolomé Salón su capitulación. Cada documento fue muy generoso con los españoles, ¿ya? Muchos historiadores coinciden justamente en que esto fue así, ¿no? Cada documento firmado fue demasiado generoso en el sentido de que si bien es cierto, ellos aceptaban su derrota y aceptaban irse, habían cláusulas que con el tiempo nos iban a traer problemas,
¿no? Y que justamente trajeron como consecuencia lo del 2 de mayo de 1866. Entre ellas, por ejemplo, quizás la más importante y la que el Perú se rehusó a cumplir, fue respecto al pago de una deuda, ¿no? El Perú asumió que tenía una deuda a España por los gastos de la guerra y por una serie de cosas más, ¿no? Que se especificaron en esos documentos. Así que, y además, por supuesto, respetar a los heridos, hacer canje de prisioneros, colocar barcos para que ellos se vayan a su país con todos los honores, 21 cañonazos en honor del rey, o sea, una serie también de cosas que hay que entenderlas, por supuesto, con el concepto de honor y dignidad de la época, ¿no? Va a haber varias cosas que vamos a ir comentando ahora que podrían ser anacrónicas, ¿no? Si la vemos en nuestros ojos actuales. Por ejemplo, el error en una palabra mal escrita en un documento ocasionó pues que nuestras relaciones se enfriaran durante casi 40 años, ¿no? Como le comentaré en un momento. Entonces, todos estos documentos, estas capitulaciones, estos compromisos también que adoptó, que sumó, que asumió el gobierno peruano, van a convertirse en desencadenantes justamente del conflicto. Bueno, termina la batalla de Ayacucho, el virrey La Serna estaba prisionero, muy cerca de ahí, en la localidad de La Quinoa, luego van y firman pues justamente allí, ¿no? La capitulación de Ayacucho, es justo esta pintura que ustedes están viendo, que es de Daniel Hernández, nos grafica, ¿no? Este momento, ¿no? Este momento. Eh, Él es liberado, la Serna, y bueno, acepta irse. Envían a un militar para que le comunique al jefe de la Plaza del Callao, a José Ramón Rodil, que ya se habían rendido, pues que tienen que irse, ¿no? Pero él dijo, no, yo no me voy a ir, ¿no? Porque yo, no, yo desconozco, ¿no? A la Serna y lo que han firmado allá en Ayacucho, y yo aquí resistiré. Y justamente aquí en este lugar, en esta foto antigua que es el Real Felipe, que está en el Callao, va a ser la última resistencia española, que duró hasta febrero de 1826, ¿ah? Por eso siempre decimos que el centenario en realidad, ahora pues nos quejamos, ¿no? Este año, ahora cómo será, ¿no? Ya no, no va a ser como hace 100 años, ¿no? Bueno, vamos a tratar de tranquilizarnos, aún va a haber muchas fechas más para celebrar el centenarios, ¿no? Esta, la batalla de Ayacucho, y tal vez, como menciono, este episodio en el cual José Ramón Rodil, después de una resistencia heroica considerada por los españoles, acepta finalmente pues ya irse, ¿no? Pero irse con todos los honores, ¿ah? Por eso les digo, aquí hay un tema que hay que verlo desde el punto de vista de la dignidad y el honor, ¿no? Los españoles se fueron, pero por supuesto no se fueron así con el rabo entre las piernas, se fueron ellos orgullosos, altivos, y diciendo, pues no, ya Perú, tú me debes, ¿ah? Cualquier momento me tienes que pagar. Y claro, la república naciente recién se establecía, aún no había ningún presupuesto, y entendemos que quizás ese fue el motivo por el cual no se apuró con el cobro de esta deuda que se asumió, ¿ah? Desde la independencia. Paralelamente a esto, España, a pesar de haber perdido sus antiguos reinos o colonias, como ya se llamaba en aquella época, en ultramar, sí tuvo una presencia activa, ¿no? Sí tuvo una presencia activa en América. Sobre todo tuvo una política intervencionista. Durante buena parte del siglo XIX, sobre todo a mediados del siglo XIX, ya en el gobierno de la reina Isabel II, España va a participar activamente en muchos episodios que van a poner pues en duda la integridad democrática, independiente de muchos estados americanos. Por ejemplo, invaden Santo Domingo, apoyando una facción en Santo Domingo que querían que vuelva nuevamente pues en la época virreinal ese lugar. También van a apoyar a Francia y Inglaterra en la ocupación de México. Y obviamente ellos iban con el tema pues que México me debe y tiene que pagarme, ¿no? Y apoyaron esta intervención, sobre todo francesa, que dejó un emperador, Maximiliano, en México durante años, ¿no? Asimismo, también Cuba, Filipinas, todavía pertenecían, por aquella época, entre comillas, a España. Por tanto, había una política intervencionista que no era bien vista por otras naciones que evidentemente ya habían pasado esta niñez republicana y empezaban a hacerse pues para naciones jóvenes, ¿no? Impetuosas, fuertes, como es el caso del Perú. El Perú, sobre todo en el gobierno de Ramón Castilla, va a asumir este presidente una actitud protagónica al nivel de estadista, ¿no? En el cual él va a defender la independencia, la democracia, ¿no? De las naciones americanas. También esto va de la mano con el fortalecimiento del cuerpo diplomático peruano, que va a empezar pues a enviar embajadores por varios países y ellos van a llevar este mensaje al presidente. O sea que el Perú
para esta época va a asumir, como menciono, una actitud pues protagónica, ¿no? Como nación que encabezaba la libertad y todos los elementos pues que garantizan obviamente la convivencia de un país libre y soberano, ¿no? La soberanía, como menciono. En este ínterin, entre estos episodios que ocurrían, hay que mencionar también que sí hubo intentos de establecer relaciones diplomáticas entre Perú y España, ¿no? Como sabemos, en 1826 se va a Rodil, ¿no? Con su gente, pues envuelto pues, en el honor y en la victoria que él decía tener, y desde ahí se rompen relaciones. Evidentemente no hay relaciones en realidad, no hay nada que romper, no había relaciones con España. Va a ser recién en 1839 cuando el Congreso peruano autoriza la apertura de los puertos peruanos para que puedan llegar barcos españoles. Vean ustedes, recién en 1839. Entre 1839 y 1851, ¿no? Casi 12 años, va a haber también intentos, ¿ya?, de establecer relaciones diplomáticas entre ambos países, sobre todo mediante el envío de agregados diplomáticos, de cónsules, no ya sea de Perú a España y de España a Perú, pero estos no eran reconocidos, no eran reconocidos, ¿no? No había, digamos, una aceptación. Todavía España vivía, hay que decirlo, en su política interior, ¿no? Se reclamaba a sus gobernantes después del pago, oye, lo que me debe el Perú, ¿no? Y claro, veían a lo lejos que Perú era un país que iba creciendo, sobre todo en este momento con el auge del guano. Y también paralelo a esto, veían que Inglaterra, que era un enemigo, ¿no? A nivel de potencia de España por aquellos años, sí tenía pues una política de apertura, era recibido. Aquí la casa Gibbs se encargaba de llevarse todo el guano a Europa con una ganancia increíble. O sea, España veía pues con recelo, oye, esto era antes mi tierra, mi colonia, y ahora, ¿qué pasa, no? Y encima no me pagas. Entonces había, digamos, estos desencuentros. En 1851 va a ser el primer intento ya de establecer de manera oficial relaciones diplomáticas, ¿no? Va a ser justamente enviados de la reina Isabel II con el presidente Miguel San Román por aquellos años, en el cual van a querer llegar, como repito, a un acuerdo y se va a firmar inclusive un documento, ¿no? En este documento hay una parte, una cláusula bien curiosa, ¿no? Que era justamente lo que les decía. Ahí se menciona que la reina Isabel II, mediante este documento, ¿no? Firmado por ambas partes, rechaza o acepta, mejor dicho, dejar, ¿no?, su antigua soberanía, derechos y propiedades en lo que fue antes el virreinato español. O sea, todo parecía bonito, todo parecía bien, pero acá en Perú dijeron, ¿por qué derechos? ¿De qué derechos está reclamando ella, no? Y por esa palabra, por agregar la palabra derechos en este documento, es que este primer intento de firmar un tratado de paz, amistad y comercio entre Perú y España se vio trunco, no funcionó. Vean ustedes, o sea, por eso que nuevamente aquí quiero incidir en el tema del honor, ¿no? El honor, la dignidad, una palabra en un documento sencillamente era motivo para que no, aquí no hacemos nada, no hay relaciones, seguimos como están las cosas, ¿no? Así, también, a medida que la política diplomática del Perú se iba extendiendo y, por supuesto, denunciando, ¿no?, estos atropellos que España iba cometiendo en otros países, es que se va a generar en América también una ola antihispana. En muchos países los españoles eran pues perseguidos, eran sus negocios saqueados, golpeados, ¿no? Esto genera una ola, como repito, de antihispanismo en América a mediados del siglo XIX. En 1856 hay un segundo, perdón, en el 59 hay un nuevo acercamiento, ¿no? Esta vez había ocurrido un incidente. En ese año había habido un conflicto entre Perú y Ecuador. Entonces el Perú había bloqueado el puerto de Guayaquil y en el marco de este bloqueo marítimo se había capturado un barco español y en los incidentes había muerto un español, ¿no? Entonces, evidentemente, el barco era neutral, ¿no? Y hubo una queja diplomática de España para el Perú. Inclusive España envía a un encargado para que pueda reclamar, pues, ¿no?, sobre la muerte de este español y que también liberen el barco, porque el barco había sido capturado por los peruanos. Cuando este señor llega, el señor de apellido Tavira se llamaba, sí, María José Tavira, algo así. Cuando llega aquí a Lima, ya habían liberado el barco, ¿no? Pero él, igual siguiendo instrucciones de su gobierno, igual dijo, bueno, ya liberaron el barco, pero págame una indemnización, ¿no? Por los daños que ocasionados y de paso que nos paguen la deuda que nos deben. O sea, España insistía con el tema del pago de la deuda, ¿no? Entonces esto obviamente va a ocasionar que sigan habiendo esos roces. Entonces, para resumir,
Las relaciones diplomáticas entre Perú y España desde la independencia hasta el episodio de los de Mayo eran inexistentes, nulas. A pesar que había habido intentos, constantemente habían desencuentros, ¿no? Habían desencuentros que hicieron que no exista este tipo de relaciones y esto sumado, como ya hemos dicho, al descontento que se había generado en América por la política intervencionista de España, ¿no? En estas naciones que eran libres, pero que evidentemente pues ellos estaban participando. Ramón Castilla, para recalcar, asume esta imagen de estadista y el Perú se construye una imagen de país, ¿no? De nación que respeta la integridad de los estados y sobre todo recurre a la solidaridad americana. Así que en base a ese concepto, ya vemos pues con España no nos unía nada hasta aquel momento. Pasan los años, llegamos a 1862, ¿no? Entonces, aquí ocurre un suceso que nos crea un paréntesis en esta historia, pero que también se convierte en un antecedente y quizá el más importante que nos va a llevar al conflicto. Esta imagen que ustedes ven en este momento en su pantalla es la imagen de un grupo de sabios, de investigadores, también hay un fotógrafo ahí. Este caballero que está acá con bastón, aquí apoyado, es Rafael Castro y Ordóñez, ¿no? De quien vamos también a hablar un poquito en detalle en un momento, ¿no? Este grupo de señores se reúne porque España decide enviar, en medio de todo este sentimiento, ¿no? Que estamos mencionando, en todo este contexto, decide enviar una expedición científica a América, ¿no? Las expediciones científicas eran proyectos de gran envergadura que se habían realizado desde el siglo XVIII e inclusive antes, ¿no? Y los viajes que hacían esos investigadores a tierras nuevas, sin duda, pues aumentaron o ayudaron a aumentar el conocimiento de la tierra, la fauna, la botánica, la minería, en fin, eran avances que la ciencia daba, ¿no? En lo que es la historia universal. Por tanto, las exposiciones, las expediciones desde el siglo XVIII tienen en nuestra historia universal momentos importantísimos, ¿no? Por los cuales la nación que lo organizaba, pues ya era una nación que estaba al frente, a la cabeza, ¿no? De todo esto. En el siglo XVIII, por ejemplo, los franceses son los que se van a encargar de organizar varias expediciones científicas, ¿no? A América. No quiso ser menos España. En 1795 envió la expedición científica al mando del almirante italiano Malaspina. Lo contrataron a él, italiano, pero era una expedición enviada por Carlos III. Este Malaspina llegó a Lima, no había fotografía en aquella época, vinieron pintores, se hicieron pinturas, ¿no? De distintos escenarios de Lima, paisajes de Lima, el Paseo de Aguas, por ejemplo, entre otros, ¿no? El Puente de Piedra, ¿no? Bueno, en el siglo XIX, España quiere revivir estas glorias, ¿no? De las grandes expediciones científicas, ¿no? A nuevas tierras y con esto aumentar, por supuesto, pues su imagen de un país civilizado y todo ello, ¿no? Recuerda que había una competencia terrible con Inglaterra y Francia en aquella época. Entonces, organiza esta expedición en 1862, la expedición científica a América. Y como ya hemos mencionado, se convocan pues a una serie de personajes importantes, ¿no? A sabios, naturalistas, este fotógrafo que ya he mencionado, ya no había pintores, había fotógrafos, aunque él es pintor y también fotógrafo, ¿no? Rafael Castro Ordóñez. Pero bueno, pero esa expedición científica, que venía pues con todo, digamos, los laureles de ser algo que era necesario y bienvenido donde ustedes lleguen, tenía un matiz que causó sospechas desde un inicio. Aquí sobre todo en las naciones americanas y en el Perú sobre todo, ¿no? Ya que los barcos que venían con la expedición científica estaban acompañados de barcos de guerra. Entonces uno decía, oye, ¿es científico o es de guerra? ¿Por qué tienen que venir barcos de guerra? Y paralelo a ello, se había dado instrucciones, ¿no? Desde España al comandante Hernández Pinzón, que era el almirante que estaba al mando de toda esta flota de la expedición científica, de que usar, si en caso fuera necesario, la fuerza para hacer respetar los derechos de los españoles, ¿no? En tierras americanas, que como ya mencioné hace un instante, había pues una ola de antihispanismo, eran sus negocios saqueados, golpeados y todo ello. Entonces vienen, por supuesto, varios barcos, ¿no? Casi 5 o 6 barcos de esta expedición, pero acompañados de barcos de guerra. Hacen todo un viaje, desembarcan en Brasil, en el cual el grupo se interna, ¿no? A este país, hacen fotografías, hay fotografías de Brasil, grabados, ¿no? De esta expedición, luego de ahí se van a Montevideo, ¿no? En Montevideo también desembarcan unos, y un grupo de ellos decide seguir por tierra para cruzar, ¿no? Hacia Chile.
Otro que van en los barcos se va por el Cabo de Hornos, ¿no? En la parte más austral, ¿no? De Chile, para dar la vuelta y salir al Pacífico. Luego los recogieron a ellos ahí en Chile, ¿no? En Valparaíso. Y continúan, llegan al Callao y todo ello. Cuando llegan al Callao, esta expedición llega al Callao, este fotógrafo, Rafael Castro y Ordóñez, ¿no? Este es uno de los barcos, justamente para que ustedes hagan una idea de cómo eran los barcos en aquella época, ¿no? Este es uno de los barcos, la fragata Resolución se llamaba este barco. Así como estos eran los barcos que había, ¿no? Pero ven ustedes, artillados, ¿no? Con cañones. Eran fragatas o barcos que traían a una expedición científica en señal de paz seguramente, pero venían artillados, ¿no? Con cañones y por supuesto con militares. Bueno, ellos desembarcan en Lima en 1863. Esto es muy bien aprovechado por este caballero. Él es Rafael Castro y Ordóñez, ¿no? Justamente el que estaba a cargo de las pinturas y fotografía de la expedición. A esta expedición o este proyecto científico del siglo XIX va a ser la primera expedición científica que va a usar la fotografía, ¿no? Ya que antiguamente, como hemos mencionado, todo era pintura. Cuando Rafael Castro Ordóñez desembarca en el Callao junto con sus compañeros y entran a la ciudad de Lima, nos va a dejar varias fotografías de 1863 de Lima, que son las que vamos a ver a continuación. Esta fotografía, por ejemplo, tomada por Rafael Castro y Ordóñez, del Teatro Principal. Este es el lugar donde hoy está el Teatro Segura, ¿no? Ahí en el actual Jirón Huancavelica, ¿no? Vean la fachada que tenía, aquí la galería interior de ingreso, ¿no? A los palcos del teatro y el patio exterior, ¿no? Fotografía interesante en realidad. Otra vista es esta, tomada desde el Rímac, se puede ver ahí el río Rímac y la iglesia de San Francisco, ¿no? Una cosa curiosa es que en el apunte, a pie de foto, que hizo Ordóñez, puso la catedral, ¿no? Pero sabemos que en realidad no es la catedral de San Francisco, ¿no? También fue a la Plaza de la Inquisición, donde tomó esta fotografía. La fotografía del Monumento a Bolívar, con la antigua iglesia de la Caridad, donde hoy está el Congreso de la República, y esta capilla de San Pedro Mártir, ¿no? Que le pertenecía a la Inquisición. También fue a conocer las instalaciones de la moderna cárcel, ¿no? El Panóptico, o la Penitenciaría de Lima, que es esta cárcel que está aquí. Esta foto también es de 1863, tomada por Rafael Castro Ordóñez. Donde estaba esta cárcel, hoy aquí está el Hotel Sheraton, ¿no? Y aquí está el Paseo de la República, o Paseos Navales, ¿no? Aquí está ya el Centro Cívico, en fin. Luego, también en San Francisco, hace estas tomas del interior del convento franciscano, acá con los frailes en sus huertas y bueno, la arquitectura y con la pintura mural y todo, ¿no? Que seguramente llamó su atención. En Hacho, toma esta fotografía del monumento a Colón, en la plaza de Hacho, y aquí también en la calle de Mantas. Este es el Jirón Callao, la cuadra 1, con la casa del Mirador Castañeda, ¿no? Vean la cantidad de balcones, tomada seguramente desde un techo del Hotel Morín, que estaba ubicado en el Club de la Unión. Más o menos sería esta fotografía del Jirón Callao. Finalmente esta foto, en realidad hace como 70 fotos, ¿ah? De varias partes de América, pero estas son las que he destacado aquí de Lima. Esta foto que hace también de la portada del Callao, ¿no? Que estaba ubicada donde hoy está la Plaza 2 de Mayo. Justamente un espacio, vean ustedes, de mucha significancia, como veremos más adelante. Donde está el Monumento 2 de Mayo estaba esa portada, que era una de las puertas de la muralla de Lima. La portada se demolió, aquí había un óvalo y ahí se va a colocar después el monumento al 2 de mayo. Todas estas imágenes que hemos visto son las que hace Rafael Castro y Ordóñez, ¿no? Como parte de esta expedición científica. Eh, esta, esta, Estos barcos que llegaron al Callao, llegaron, como repito, el 10 de julio de 1863. Sin embargo, hay que mencionar que también había tensión, o sea, no fueron recibidos muy bien, ¿ah? Había una cierta tensión con la presencia de ellos. Si bien es cierto, bajaban pues caballeros vestidos de blanco seguramente para hacer sus investigaciones, pero también habían barcos con cañones que te apuntaban, ¿no? O sea, esto está medio raro, no era más o menos lo que pensaban los peruanos. Esta expedición fue recibida oficialmente, ¿ah? Por el vicepresidente de la República, Pedro Díaz Canseco, pero no se quedaron mucho tiempo. Llegaron, como lo mencionaba, el 10 de julio y se fueron el día 27 de julio. No quisieron quedarse aquí para fiestas patrias, para el 28 de julio. Los españoles dijeron, no, no tengo por qué quedarme acá a ver su celebración, ¿no? De su independencia, porque no la reconocemos. Así que un día antes de las fiestas patrias, el 27 de julio, se fueron rumbo a Panamá. Aquí ocurre un suceso bien interesante, ¿no? Cuando los barcos españoles estaban yendo a Panamá, se cruzan con un barco con una fragata peruana llamada Amazonas que venía de Europa, ¿no? Y esta fragata bueno, traía en realidad a un personaje muy importante, que era el general
Juan Antonio Peset, que había sido elegido presidente del Perú y que venía a asumir el cargo. Estaba llegando al Callao y se cruzó con los barcos españoles. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente, los barcos españoles, al ver que estaba la insignia presidencial y sabían que había un dignatario, ¿no?, viniendo en ese barco, le hacen los honores con el disparo de 21 cañonazos, una muestra de respeto de los españoles. Pero el barco peruano pasa de frente, no contestó o no respondió a esta atención, ¿no? Y vuelvo aquí nuevamente, y lo voy a decir varias veces, a reafirmar, ¿no? El tema de la dignidad, el honor, era cosa seria. Así que este desplante ya como que fue caldeando un poco también los ánimos en los españoles. Todo se iba condicionando para que estalle un conflicto, que en realidad nadie se preocupó por evitar, ¿no? A pesar que hubo muchos intentos por hacerlo. Pero también, junto con esto, ocurrió un incidente en este lugar, ¿no? Esta es una hacienda en el norte llamada la Hacienda Talambo, ¿no? Cerca de Chepén está ubicada. Previamente, en 1860, un peruano que administraba la hacienda, era, ¿no?, el que le había alquilado, llamado Manuel Salcedo, había contratado en España a 60 familias de la región de Guipúzcoa, ¿no? Vascos, ¿no? Para que vengan a trabajar aquí en esta hacienda. Recuerden que también el siglo XIX se va a caracterizar por la elevada inmigración, ¿no?, de trabajadores a haciendas. No todos eran chinos, llegaban italianos, franceses, y en este caso Manuel Salcedo trajo a 60 familias vascas a trabajar en la hacienda Talambo, ¿no? En este caso se van a dedicar al cultivo. Para 1863, justamente en momentos, ¿no?, en que esto estaba ocurriendo, ya habían habido ciertos episodios en los cuales la población local había hostigado, ¿no?, a los españoles que vivían aquí. Casualmente, como menciono, en medio, pues, de todo este sentimiento antihispano que se había desarrollado en toda América. Por tanto, va a haber un incidente aquí en la cual va a haber pleitos y va a morir un español. Y esto ocurrió el 4 de agosto de 1863. Estos españoles en realidad estaban reclamando, ¿no?, al dueño de la hacienda por el incumplimiento de sus contratos de trabajo. Entonces, como repito, esto ocasionó, pues, que haya un enfrentamiento con los locales y ocasionó que muera un español y otros 4 terminen heridos, ¿no? Luego, entonces, lo que va a pasar es que el gobierno peruano interviene, pero claro, lo deja todo en manos del Poder Judicial, ¿no? Como debe ser, ¿no? Sobre todo porque eran extranjeros. Y acá vean una cosa común, ¿no? El caso se dilataba. El Poder Judicial no daba atención a este caso y pues el descontento iba creciendo. Entonces también esto va a ser motivo para que los barcos españoles, a tener conocimiento de un incidente en el cual sus connacionales necesitaban su ayuda y respondiendo a la orden que tenían de España de usar la fuerza en el caso de que haya que defender los intereses de ellos, decidieran pues retornar, ¿no? Ya no fueron a Panamá, regresaron y se mantuvieron en aguas, ¿no?, en el Pacífico, ¿no?, frente justamente a las cosas que después van a convertirse en escenario de esta guerra del Pacífico, que como fue conocida también en España, la guerra del Pacífico de 1865-66. El gobierno español, por supuesto, reclamaba que debía buscarse una solución rápida a este conflicto de Talambo, ¿no?, resarcir a la familia afectada y, por supuesto, cumplir con los requisitos que ellos reclamaban. Para este fin, España, y aquí ese personaje es clave, ¿no?, va a comisionar a un señor llamado Eusebio Salazar y Mazarredo. Este había sido un diputado español y llega justamente a Lima con credenciales de la reina Isabel segunda para poder intermediar, ¿no?, en el problema entre los vascos de esta hacienda Talambo y el gobierno peruano. Pero, y nuevamente ven ustedes, ¿no?, aquí lo importante del honor y los documentos. Este señor venía con un documento que efectivamente la reina había firmado para que lo presente al presidente como credenciales, pero su título era comisario regio, ¿no? Él venía con título de comisario regio. Claro, hoy día regio se refiere porque era real, ¿no? O sea, el rey, la reina la había comisionado. Pero los comisarios regios eran unos personajes que solo funcionaban antiguamente en ciudades que estaban bajo la jurisdicción del imperio. Por tanto, los peruanos vieron que aceptar ese Salazar y Mazarredo, que viene como comisario regio, sería como aceptar que seguimos siendo, pues, su colonia de España. Aquí ya no hay señor comisario regio, de aquí hay o embajados o cónsules, ¿no? Acá no me manden a mí representantes de la corona como si fuéramos, pues, todavía sus vasallos, ¿no? Fue un poco la respuesta que le dio el Perú, ¿no? El Perú se mostró que era un país soberano y que ese título no podía aceptarse
porque era un título que se usaba cuando el Perú era virreinato. Esto, sin duda, fue observado y rechazado por este Salazar y Mazarredo, ¿no? Que se sintió ofendido. Muchos biógrafos coinciden que el tipo era un hombre enfermizo, bastante locuaz, ¿no? Grandilocuente para hablar, sufría de epilepsia también. Un tipo bastante curioso, por decirlo de una manera, ¿no? Bastante así llamativo para hablar, o sea, y él, por supuesto, se sintió ofendido, pues no, imagínense, el Perú no había querido reconocer su investidura de comisario regio. Por tanto, él va a sentirse ofendido, como mencionaba, quizás por su carácter muy especial que él tenía, se había impulsado a escribir una nota al canciller peruano Ribeiro, ¿no? Que de aquella época, en la cual él luego de hacer todo un contexto en el que analizaba a su manera las relaciones entre Perú y España, quizás indicando pues que Perú era una colonia y que España siempre fue la madre patria y todo eso, concluye rechazando la petición del gobierno peruano de cambiar su título y además él ofrece prontas y enérgicas respuestas y represalias ante cualquier exceso que el Perú, ¿no?, haya cometido respecto a sus connacionales radicados en el Perú, en Lima y en toda parte de América. O sea, él asume una actitud pues como beligerante, ¿no? Esto va a seguir atizando, digamos, ¿no?, esta caldera que nos va a llevar a un conflicto, ¿no? Salazar y Mazarreo, además, no se queda tranquilo. Se entrevista con este almirante, Hernández Pinzón, el que dirigía la flota militar, ¿no?, de la Comisión Científica, y lo intima justamente a tomar acciones, ¿no? Oye, usted tiene que hacer lo que la reina le ha encargado, ¿no? Y vea que usted a mí me ha maltratado, en Talambo no quieren hacer justicia, así que tenemos que hacer algo. Se reúne con este almirante Luis Hernández Pinzón y ellos deciden, como primer acto, capturar un buque peruano llamado Iquique, que se encontraba cerca de un lugar que ahora va a convertirse en el escenario de lo que va a continuar, ¿no? Vamos a ver acá unas imágenes. Este es el buque Numancia. Esta es una escena del bombardeo del paraíso. Acá un poco me estoy adelantando con las imágenes. Luego vamos a volver a analizarlas. Aquí, ese lugar, ¿no? Que son las Islas Chincha. Luego de entrevistarse Salazar y Mazarredo con el almirante Hernández Pinzón, deciden capturar un barco peruano y dirigirse a las Islas Chincha para ocuparlas. A partir de acá vamos a ver una serie de imágenes, la mayoría de ellas son de 1863, tomadas por este fotógrafo Rafael Castro y Ordóñez, ¿no? Y también grabados hechos en base a fotografías. Ven ustedes la altísima actividad comercial naviera que existía en Chincha. Chincha eran tres islas, las Islas Chincha, eran repositorio de millones y millones de toneladas de guano, ¿no? Que como mencionábamos, se había convertido en la fuente de riqueza en el Perú durante el siglo XIX, ¿no? La nueva tecnología, ¿no?, en la agricultura en el siglo XIX requería de un uso de un abono rico en minerales que se había descubierto, se había encontrado justamente en este excremento de las aves que se habían acumulado durante miles de años. Este cerro, prácticamente todo esto era guano, y esto era retirado por trabajadores y llevado justamente a embarcaciones para su traslado a Europa. ¿No? Acá otras imágenes tomadas por Rafael Castro Ordóñez en las Islas Chincha, ya los barcos antes vistos. Vean la cantidad de aves guaneras, los trabajadores ahí pues que retiraban todo esto, y lo hacían de una manera ordenada, ¿no? En esta especie de rieles que bajaban de todo este excremento en realidad, iban llevando, cargando hacia las embarcaciones, ¿no? Ahí es lo que decíamos, ¿no? Son fotos todas estas de las Islas Chincha, ¿ah? En 1863, poco antes de la ocupación de los españoles al lugar. Aquí luego de llegar al puerto, ¿no?, se desembarcaba y se llevaba a los barcos. Estos barcos generalmente eran barcos de consignatarios ingleses, ¿no? La casa Gibbs era una de las casas más importantes en este tema del guano, por tanto casi ellos eran los que se llevaban todo el dinero, previamente había sido Dreyfus. Luego va a haber también por aquellos años una reivindicación, ¿ah? El gobierno peruano va a decir que ya no sean ingleses, ahora sean, digamos, nacionales, lo que se dediquen a explotar. Algo así como una estatización, ¿ya? Del guano, también un episodio bastante interesante que va a ocurrir por aquellos años. Pero bueno, el tema del guano era un tema que había hecho que el Perú, creyendo que esta riqueza iba a ser eterna, se endeude de una manera pues increíble, ¿no? Se endeude y en base a todo, y bueno, y se endeuda para construir ferrocarriles, para
demostrar muchos avances, ¿no? En tecnología en aquella época, pero obviamente con una riqueza que no iba a ser eterna, ¿no? Como veremos más adelante, ¿no? Acá otra imagen de las Islas Chincha con todas las embarcaciones que se habían ubicado al lugar. Y esta foto sí es interesante porque esta foto muestra a los españoles que ya han tomado las Islas Chincha. Han desembarcado en una de las tres islas, ¿no? Hay dos, tres, la del norte, la del sur y la del centro, ¿no? No hay mucha dificultad con los nombres. Son los nombres de las tres islas Chincha y habían ocupado estas islas, ¿no? Bueno, lo que ellos querían, como mencionaba, justamente era que a raíz de la ocupación de las islas Chincha, el Perú se comprometa a pagar la deuda que, como mencionábamos, de hace décadas reclamaban que le teníamos, ¿no? Desde la época del virreinato y de la independencia, ¿no? También habían pedido, para poder retirar de allí, que se haga un saludo a la reina, ¿no? A la reina con 21 coinazos es un tema del honor también, ¿no? Un tema del honor. El Perú, que en aquella época estaba bajo el gobierno todavía de Miguel San Román, recuerda que PC estaba en camino, ¿no? Miguel San Román pidió al Congreso del Perú autorización para comprar buques de guerra, ya que ante la inminencia de un conflicto teníamos los barcos de guerra al frente en la costa y no teníamos acá más que monitores o barcos antiguos, ¿no? Pidió y el Congreso se lo negó. No, no, entonces esto va a ser también importante para entender lo que pasó con el siguiente presidente, que es Peset, ¿no? Cuando Peset asume el mando, evidentemente, pues él lo que va a tratar es de ganar tiempo, ¿no? Porque el Perú no estaba preparado para enfrentarse contra el poderío de los barcos españoles, hay que decirlo así, ¿no? Se va a enviar en la época de Peset comisionados a Bolognesi y Grau para comprar armamento a Europa, ¿no? Ahí donde se va a comprar, ahora sí creo que esta imagen corresponde, se va a comprar el monitor Huáscar, ¿no? El monitor Huáscar, se me ha ido, bueno. El monitor Huáscar, la fragata Independencia, que van a tener sin duda una intervención ya en la Guerra del Pacífico, o sea, llegaron tarde para este combate el 2 de mayo, ¿no? También se van a traer previamente cañones, y así, en suma, el Perú, de manera, digamos, disimulada, si cabe la palabra, se va a ir preparando, pero ese es el Huáscar, ¿no? Pero se va a ir preparando, pero había que ganar tiempo, ¿no? Había que ganar tiempo, y PC, en medio de todo este panorama, en el cual, por supuesto, mucha gente reclamó, muchas naciones habían reclamado contra esta intromisión, esta ocupación, esta afectación a la soberanía del Perú, nada menos que sus islas, que eran prácticamente la billetera del Perú, el guano, ¿no? Entonces, buscando una solución, lo que va a hacer PESET es enviar a un ministro plenipotenciario, José Ignacio Vivanco, ¿no? Que se va a entrevistar ahora con el almirante español José Manuel Pareja. José Manuel Pareja había reemplazado a Hernández Pinzón, ¿no? Que había sido hasta ese momento, digamos, hasta la ocupación, ¿no? De las Islas Chincha, el almirante de la flota española. Luego es reemplazado por José Manuel Pareja. Y Vivanco con Pareja se reúnen de manera secreta, ¿no? Dice, va a haber varias reuniones secretas en las cuales van a ver, pues, qué cosas se puede hacer para poder que liberen la isla Chincha y sobre todo ya dar término, pues, de una vez a este conflicto, ¿no? Entonces, va a ser en diciembre, en realidad, de 1864, en que van a empezar las reuniones. Se menciona que luego de varias negociaciones secretas sostenidas por ambos personajes en un buque llamado Vencedora, es que se llega virtualmente a un arreglo, ¿no? En el que el gobierno peruano acepta todos los pedidos de los españoles. Este fue el famoso Tratado del Banco Pareja, ¿no? Que nos han enseñado en el colegio. Esta aceptación de todo lo que los españoles querían, demostrada sin duda porque nos habíamos ablandado, ¿no? Es un ablandamiento de la posición peruana, pero como repito, fue producto de varios factores. Luego de ver, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas peruanas eran débiles para enfrentar al poderío de la Armada Española, que ya había sido reforzada por un buque temible, el Numancia, ¿no? Uno de los primeros buques blindados, tenía como 40 cañones, era un barco realmente, pues, temer por aquellos años, ¿no? Por ahí leí que fue considerado el segundo barco más poderoso del mundo por aquellos años, el Numancia, ¿no? Estaba ya frente al Callao, frente a las costas del Perú, ¿no? También, también se debe este acuerdo o esta aceptación del Perú a que la intervención de muchos delegados y también voluntarios, vamos a decir así, diplomáticos de otros países, no había llegado a buen término. Por aquellos años se había celebrado, por cierto, en Lima,
una reunión interamericana, ¿no? De varios países, como un congreso o algo así. Muchos coinciden que en este congreso se dan los inicios para la conformación de un solo Estado, ¿no? O un organismo que agrupa a los Estados americanos, lo que puede hacer la OEA, pues muchísimo después, ¿no? En esta reunión que seguramente fue convocada por otros motivos, el tema era justamente la ocupación de las Islas Chincha y la afectación de soberanía al Perú. Todos los países se sumaron, por supuesto, a favor de Perú, firmaron un documento y es más, ¿no? Paralelo a esto, Perú iba firmando un tratado, ¿no? Un tratado de defensa y ofensivo y defensivo con Chile. A esto se sumaron Bolivia y Ecuador y quedaron ahí, pues, digamos, a la expectativa Colombia y Venezuela, en el caso este conflicto durase más tiempo, ¿no? Se van dando varias cosas, pero más allá de eso, no había habido respuesta respecto a lo que era la intermediación de otros países. No es más, los españoles respondieron de que en realidad ellos no tenían nada de conversar con otros países porque este era un tema bilateral, era un tema, una deuda que el Perú le tenía a España y tenía que pagarle, y básicamente pues que no tenían nada que hacer, ¿no? Ninguno de ellos. La firma del Tratado de Banco Pareja y sobre todo el conocimiento que tuvo el pueblo, el público de esto, va a ocasionar la caída del presidente Peset, que aparece en esta fotografía aquí a la izquierda. Él es el general Peset, héroe y benemérito de la patria, peleó un bastante jovencito, casi niño, en las guerras de independencia. Hizo una meteórica carrera militar y ya en 1864, como hemos visto, llega al poder, ¿no? Llega a ser presidente del Perú, el general Peset. Sin embargo, esto que comentábamos fue una jugada para ganar tiempo, no fue bien visto por la población, que decidió levantarse a una revolución encabezada desde Arequipa por el intendente de Arequipa, que era justamente Mariano Ignacio Prado, que aparece aquí en la imagen de la derecha. Apoyado por varios militares, por José Balta, hasta por Ramón Castilla, que estaba viejito, pero igual seguía conspirando, ¿no? Lo apoyan todos ellos a Prado para que quite del poder primero a Peset y, por supuesto, tenga una nueva perspectiva respecto a las relaciones con España y todo lo que había ocurrido. Previo a esto, vean ustedes, había ocurrido algo increíble, ¿no? Cuando el tratado Banco Pareja fue firmado por estos representantes de España y Perú, quien tenía aquí que darle, digamos, la validez era el Congreso peruano. Pero el Congreso, evidentemente, pues no firmó ese tratado. Lo vio lesivo para la soberanía, ¿no? Para la dignidad del Perú. Sin embargo, el presidente Peset sí lo firmó. Es así como ocurre ahora, ¿no? Cuando hay un decreto que se manda al presidente y este no lo firma, ya por insistencia lo firma el presidente del Congreso y viceversa, ¿no? Bueno, algo parecido fue. Entonces, lo firmó Peset. Pero no solo lo firmó, inmediatamente tomaron posesión nuevamente los peruanos de las Islas Chincha, en cumplimiento del tratado. Y no solamente eso, unos días después, el Perú le pagó 3 millones de pesos a España como compensación por los gastos de la guerra. Todo esto se imaginan enardeció los ánimos y contribuyó justamente a que tenga éxito la revolución de Prado, ¿no? La revolución de Prado. Fue colocado como presidente no automáticamente de Prado, ¿ah? Díez Canseco asumió como presidente, ya que Prado tenía ciertos problemas con Balta, había una rivalidad entre ambos, ¿no? Así que para no tener problemas y había un tema que había que resolver en el cual el Perú estaba primero, se decide que Díez Canseco sea presidente, pero no duró mucho, fue depuesto igual y asume Prado. La actitud de Prado con respecto a este conflicto va a ser completamente pues, opuesta a la de PC. Va a declarar nulo el Tratado de Banco Pareja y además va a asumir una actitud bastante hostil contra España, que continuaba con sus barcos de guerra frente a las costas peruanas, ¿no? Como ya hemos dicho, una de las primeras acciones del Prado fue justamente desconocer este tratado, puesto que no contaba con la aprobación del Congreso, o sea, había un tema, digamos, jurídico, ¿no? Que además era exigido por la Constitución de aquella época. O sea, PSEC se pasó por alto a la Constitución y lo firmó, ¿no? Y además porque era contraria a la voluntad nacional y a la dignidad del país, ¿no? Otro que decía, no voy a hacer lo que el pueblo quiere, por supuesto, el pueblo en todo caso hablaba de su soberanía, ¿no? Un tema muy distinto al actual. Entonces, esto va a originar la cercanía, además de los barcos españoles con los peruanos, bueno, va a originar varios enfrentamientos también, ¿no? Que van a ocasionar heridos en ambos bandos, vamos a decir así, españoles y peruanos, inclusive con chilenos, ¿ah? También chilenos que habían querido ya entrar a participar. Por ejemplo, aquí en Lima llegó un regimiento de chilenos para apoyar, ¿no? Cualquier acción bélica que se desarrollase
para defender la soberanía del Perú contra España. Y quien vino en ese grupo fue nada menos que Patricio Lynch, bastante joven. Patricio Lynch sería recordado mucho después con la ocupación limeña, ¿no? En la guerra con Chile. Fue el gobernador de Lima, ¿no? Prácticamente Lynch. Pero en esta época del conflicto contra España, él vino pues con toda la euforia, la juventud, a defender la Unión Americana, que fue básicamente, recuerden esa palabra, el discurso que se va a dar para poder dar validez justamente a la unión, ¿no? Que dijimos al inicio de esta charla, fue lo que consiguió al final esa victoria, como sabemos, ¿no? Bien, pasamos ahora aquí ya en sí a la epopeya, al momento culminante, ¿no? Que va a dar pie después al monumento. Le hemos revisado los antecedentes, ¿no? Que nos han llevado a una situación insostenible. O sea, hay que entender por ese motivo, con el pensamiento de la época, entender la situación insostenible que había con España. Y por supuesto, ¿no? Los requerimientos que de acuerdo a la mentalidad soberana, independiente de los peruanos y sobre todo la dignidad, no eran pues admisibles, ¿no? España había querido imponerse, y con ciertos temas, recordando el pasado virreinal, había intervenido en muchas naciones americanas, había tenido una actitud de constante belicismo y acoso. Pero obviamente también hay que entender la posición de España. Estaba en competencia contra Inglaterra, contra Francia y contra la naciente potencia nueva, que era Estados Unidos, ¿no? Por aquellos años estaba la doctrina Monroe, que era América para los americanos, ¿no? Como estadistas, aquí Prado va a decir la Unión Americana también, ¿no? Que es lo que va a responder justamente esta afrenta que España quiere con nuestro continente. Entonces, va a haber una serie de episodios, justo de las imágenes que hemos visto anteriormente, voy a regresar para que las puedan volver a ver. Una serie de episodios, por ejemplo, esta intervención de los chilenos va a ser vista pues como los españoles, como que también los chilenos querían guerra, pues, o sea, y entonces ellos van a ir a Valparaíso, donde van a bombardear el puerto de Valparaíso. Previamente los chilenos habían quitado toda la artillería que tenían en Valparaíso para hacer parecer que era un puerto neutral, ¿no? Que no era un puerto bélico. Esto no le importó, ¿no? Al almirante español, que aún así bombardeó Valparaíso. Este grabado y esta pintura nos muestra justamente el bombardeo e incendio de Valparaíso, que hay unas personas que están viendo de la parte alta, ¿no? Cómo arde Valparaíso, bombardeado, como vamos viendo, por los barcos españoles. Previo a esto, había habido dos combates, uno llamado Papudo, en el que los chilenos capturaron un barco llamado Esmeralda, que después sería usado en la guerra, ¿no? Contra el Perú, a los españoles, y también el combate de Actao. El combate de Actao, en el que también se enfrentaron buques peruanos, chilenos contra españoles, y que significó una victoria de los aliados. Es curioso que en este combate de Actao pelearían juntos nada menos que Arturo Prat y Miguel Grau, ¿no? Que después serían enemigos en la guerra con Chile, ¿no? O sea, son episodios y cosas que van pasando, ¿no? Es el bombardeo al paraíso, ya mencioné lo del combate de Actao, me parece que esta imagen justamente grafica el combate de Actao, la captura, ¿no? En este episodio en Papudo del barco, que son episodios, digamos, previos que nos van a llevar a la epopeya, que ahora sí es nuestro tema ya en esta parte de la charla, ¿no? Que va a ser el episodio del combate del 2 de mayo. Hay una serie de pinturas realizadas, por supuesto, por los peruanos y también desde España. Como mencionabas, ellos llamaban pues la Guerra del Pacífico, ¿no? De 1866. Luego de bombardear Valparaíso, ¿no? En este caso ya era un nuevo almirante, ahora era Castro Méndez Núñez, el que estaba a cargo, ¿no? de esta flota ya de guerra. O sea, ya olvídense aquí de la expedición científica. Justamente a raíz de estos conflictos se casi quedó disuelta. Tal es así que los mismos científicos que habían venido, quizás con la mejor intención del mundo, desembarcaron y se fueron por su cuenta, ¿no? Por ejemplo, los españoles viajaron a Amazonas, donde hicieron pues todo el viaje de río Amazonas, ¿no? Hasta salir por Brasil e irse nuevamente a Europa. Los documentos de la expedición científica del Pacífico quedaron guardados en cajones durante décadas. Y no va a ser recién hasta hace unos 10 años o 15 años que volvieron a ser estudiados y difundidos públicamente. Las fotos que les mostré de Castro y Ordóñez han aparecido recién hace 8 años, 7 años. No se conocían, porque todo este trabajo había quedado pues en segundo plano, ¿no? Justamente a raíz del conflicto. Ellos continuaron con su expedición, seguramente continuaron recopilando documentos. Hay una página en internet que justamente comenta todas las investigaciones, descubrimientos
de la expedición científica del Pacífico. Bueno, en todo caso, ya ahora esta flota se había convertido en una flota completamente de guerra, ¿no? Eran varios barcos, que vamos a ver luego los nombres, todos al mando del almirante Castro Méndez Núñez, ¿no? Él había previamente bombardeado Valparaíso, luego se había anunciado que se dirigía al Perú, ¿no? El combate de Lactao, que también se desarrolló en febrero de 1866, son episodios, como ya hemos comentado, previos a este bombardeo, ¿no? El 25 de abril llegan los barcos españoles al puerto del Callao. Se van a ubicar atrás de San Lorenzo. El 25 de abril, ¿ah? Ellos anunciaron el bombardeo 5 días. En aquella época, pues hay que también verlo con la mentalidad de la época, ¿no? Existía pues esta caballerosidad de anunciar cuándo te van a bombardear, ¿no? Eran usos de la guerra. Llegaron el 25 de abril, pero dijeron el 1 de mayo vamos a bombardearlos, ¿no? Por si acaso, para que puedan los niños irse, como sea que fuere. Ahora no, pues ahora que hay un misil a cualquier lugar, empezó la guerra, ¿no? Recién. La sorpresa, sin duda, es un elemento importante en las guerras, ¿no? O sea, sí, pero en aquella época no. Todavía estaba la caballerosidad. Es más, un episodio más, ¿no? Tocaron trompeta para iniciar el bombardeo. Mientras se disparaban, había una banda de música que acompañaba, pues, ¿no? Como sonido de fondo, como soundtrack, el combate. O sea, son, digamos, usos y costumbres de la guerra decimonónica, que venía de siglos pasados. Entonces, como les decía, los españoles llegaron el 25 de abril al Callao, se quedaron ahí, pues, ¿no? Cerca de San Lorenzo, y anunciaron el bombardeo para el 1 de mayo, ¿no? Previo a esto, aquí en Lima se habían dado pues, una serie de preparativos para poder defender el puerto del Callao. Por ejemplo, importante es anotar que a raíz de este combate del 2 de mayo se fundan las compañías de bomberos. La historia de la bomba Roma, la Francia, la Lima, varias de ellas, inicia en 1866, se fundan en abril, porque el Cabildo o la Municipalidad de Lima en aquella época había convocado a los vecinos de la ciudad a organizarse para poder asistir y atender heridos y apagar los posibles incendios que fuesen a ocurrir, tal como había ocurrido en Valparaíso, que había sido incendiado justamente, ¿no? En el bombardeo previo. Es así como repito que se forman las compañías de bomberos, ¿no? La bomba Lima y todas las que hemos mencionado, Roma, Francia, todas ellas. También se van a colocar rápidamente una serie de artillería, ¿no? Se va a traer, por ejemplo, al ingeniero polaco Malinowski. Malinowski había llegado al Perú para trabajar en la construcción del ferrocarril al centro, ¿no? Él estaba trabajando en los ferrocarriles junto con Henry Mays y todos ellos, pero él lo llevan pues al Callao para que él instale un sistema de rieles desde los cuales se puedan deslizar los cañones, ¿no? Y poder disparar. Esos cañones Blackley y Armstrong, habían llegado previamente. No habían llegado los barcos, recuerden, ¿no? El Huáscar y el Independencia. Por tanto, fueron colocados sobre torretas, sobre lugares elevados para poder defender la plaza, ¿no? Vamos a ver una imagen luego, la ubicación de estos fuertes y torreones que se van a ubicar allí, ¿no? Esta imagen, que es de la colección de la Universidad Católica, muestra justamente los aprestos, ¿no? Para el combate del 2 de mayo. Acá están los barcos españoles y acá los cañones, el cañón del pueblo. Acá hay una serie también de anécdotas bien interesantes. Por ejemplo, hay un cañón llamado el cañón del pueblo, que se armó un día antes, el 1 de mayo, se estaba armando el cañón. Y parece ser que la base de donde se colocó el cañón no había secado aún. Que al primer disparo se desbarató, se desarmó el cañón, ¿no? Y quedó ahí el cañón del pueblo. Luego otra torre también con otro cañón importante era donde estaba el jefe, el comandante, a quien el presidente Prado designó, que fue José Gálvez Segúsquiza, que le va a ser después el héroe de este combate, ¿no? También explotó por una carga de pólvora que había cerca. Vean en la foto, por ejemplo, por favor, el detalle. Vean estos sacos que aparecen aquí. Acá hay un letrero. Pareciera que son sacos de pólvora, ¿no? Que se tenía listo para poder pues utilizarlos en la carga de las balas y disparar. Una ventaja militar que tuvo el Perú en este episodio fue que los cañones que se instalaron, estos cañones Armstrong, tenían mayor alcance que los cañones de los barcos españoles, que tenían, por supuesto, como el Numancia, digamos, que era un barco blindado, que tenía una buena cantidad de cañones, por lo cual tenía un alcance de fuego considerable,
pero no tenía una llegada mayor, tenía que acercarse demasiado. Los barcos españoles, para poder hacer daños a los peruanos, tenían que acercarse demasiado, colocándose, por supuesto, pues en evidente inferioridad ante la mayor alcance y potencia de los cañones peruanos. Esto, digamos, fue un elemento que inclinó la balanza, ¿no? Esta foto nos muestra el batallón Pichincha, que también participó en este episodio, ¿no? Y él es la figura máxima, pues, de este episodio, ¿no? El ministro de Guerra y Marina, por aquellos años, José Gálvez Egusquiza. Él tenía un hermano llamado Pedro Gálvez, por cierto, ¿no? Pedro Gálvez era quien desde Europa iba también, pues, interviniendo de manera diplomática para que se llegue a un acuerdo y poder también virar la opinión europea a favor del Perú y demostrar que lo que España estaba haciendo era sin duda, pues, algo inaceptable, ¿no? Vamos a hablar después de Pedro Gálvez. Él es José Gálvez y él justamente va a encontrar una muerte heroica en la Torre de la Merced, ¿no? Acá otra foto, el fuerte Maipú, dice acá, en esta foto dice Callao, 1866, 2 de mayo. Vean ustedes acá, ¿no? Los militares peruanos defendiendo el puerto del Callao. Este es un óleo tomado de un grabado hecho de Curret. Yo supongo que debe haber una fotografía, en realidad no la he encontrado. Existe un grabado de Curret y de ese han hecho óleos, ¿no? Acá se puede ver los cañones y la defensa del puerto del Callao contra los barcos de guerra españoles, ¿no? Entre ellos el Numancia. Eso es lo que quería mostrarles. Bien, como ya hemos mencionado, los españoles habían anunciado que iban a bombardear el Callao el 1 de mayo. Sin embargo, a última hora cambiaron de opinión y dijeron, no, mejor el 2 de mayo, porque el 2 de mayo para nosotros es una fecha importante, ya que nos recuerda la rebelión, ¿no?, que llevó a la liberación de España de la ocupación francesa por Napoleón, ¿no?, en 1808, si no me equivoco, en ese año, ¿no? 2 de mayo. Por eso que los españoles hasta el día de hoy celebran el 2 de mayo, ¿eh?, como efeméride, pero no el del Callao, sino el de Madrid, ¿no? La liberación esta que les comento, cuando fueron ocupados por las fuerzas napoleónicas, ¿no? En 1808. Entonces, en este caso, ellos dijeron, no, no va a ser el 1 de mayo, mejor el 2 de mayo, porque va a ser una reivindicación, ¿no?, de que somos victoriosos por acá, por allá. Entonces, lo que va a ocurrir es que el 2 de mayo van a tomar posición los barcos, los buques de guerra españoles, entre los que destacaba, ya hemos dicho, el Numancia, luego otros barcos llamados el Blanca, Resolución, que vimos al inicio que había llegado pues como barco que traía los científicos, ahora de guerra, la Berenguela, la Villa de Madrid, el Almanza y la Vencedora. 7 buques que se habían dispuesto, ¿no?, en todo este lado norte del Callao. Esta es la punta, como ustedes pueden ver, y aquí se habían instalado todas las baterías, mirando hacia este sector, ¿no? Acá hay este bajo ballena que aparece aquí en la parte inferior de la imagen, es lo que se llama el Camotal, ya que más aquí está el frontón y San Lorenzo. Acá vemos la ubicación de las baterías. La batería Cepita, Actao, la Torre La Merced, donde murió José Gálvez, está, como ustedes pueden ver, entrando a la punta. Es más o menos donde hoy está el Club Regatas Unión, aquí. Luego, más hacia Chucuito, la batería Maipú, una llamada Chacabuco, la batería del Muelle, y luego también hacia Bellavista, ¿no? La batería Independencia, la Torre de Junín, el batallón Pichincha, que vimos una imagen, y Ayacucho. Además también de del Real Felipe, ¿no? Que acá aparece como desartillada, dice, ¿no? Pero porque más que nada se colocaron en la misma playa, ¿no? Los cañones. Esa es un poco la distribución de este 2 de mayo. Y también los barcos, ¿no? Los barcos, cómo fueron distribuyéndose para bombardear. El diario El Comercio, por aquellos años, en 1866, fue el primer medio en el Perú, no sé si en América no podría decirles eso, pero fue el primer medio en usar el telégrafo para comunicar las noticias casi minuto a minuto de lo que iba pasando. En la edición del 2 de mayo de 1866, en la edición de la tarde, porque salía mañana y tarde, ¿no?, los periódicos, he tenido la suerte de leer en la hemeroteca del Congreso de la República, casi como les repito, el minuto a minuto del conflicto, ¿no? A las 11:20 de la mañana se inicia, ¿no? Se inicia con un disparo de cañón de la Numancia hacia las baterías peruanas. ¿Qué había ocurrido aquí previamente? Los ánimos estaban, ustedes ya se imaginan, caldeados, ¿no? Los peruanos querían ya entrar en combate. Es más, días previos, cuando se convocó la defensa del Callao, hubo una cantidad innumerable de voluntarios, incluidos extranjeros, ¿ah? Norteamericanos, ingleses, franceses, todos habían ido porque querían ser parte de la defensa, querían ver en qué los podían utilizar.
Muchos de ellos van a ser, inclusive hasta niños, ¿no? Van a ser utilizados para cargar a los heridos, otros para atender las carpas, otros para alcanzar alimentos, otros para alcanzar la pólvora. Todos tenían, digamos, una función, ¿no?, que realizar en este episodio. Entonces, ya se imaginarán ustedes, los ánimos estaban, pues, digamos así, eh, bastante fogueados, ¿no?, con respecto a querer entrar en combate. Entonces, de la mañana, dice que se escuchaban los gritos de los barcos, los españoles que también arengaban a sí mismos, y los peruanos que se insultaban en unos con otros, ¿no? Y le exigían a José Gálvez que ya dé la orden para empezar a disparar, porque los barcos españoles se acercaban, digamos así, como manera de provocación, con la bandera, y luego se iban. Se acercaban y se iban, poniéndose, por supuesto, a tiro, ¿no?, de los cañones peruanos. Pero como la caballerosidad siempre era un elemento, digamos, básico en esto, Gálvez decía no, que ellos empiecen a disparar, que ellos den el primer disparo. Así no dirán que fuimos nosotros quienes empezamos, ¿no? Que fueron ellos quienes nos atacaron y nosotros nos defendimos. Era un poco la idea en ese momento. Así que esperaban y esperaban de la mañana hasta que a las 11 de la mañana más o menos se dio el primer disparo y se rompieron fuegos, pues se rompieron fuegos, empezó el intercambio, digamos, de disparos. Ya hemos dicho que el mayor alcance de los cañones peruanos originó de que los daños ocasionados por los buques españoles sean mínimo. Por ejemplo, una cosa muy curiosa acerca de la 1 de la tarde, en este reporte del comercio, el del telégrafo, dice, ¿no? 1:25, ¿no? Cae una bala, cae un cañón y provoca un incendio, se quema un mueble, se quema un sofá, y ¿no? Se quema un mueble. No sé si ha sido una noticia de burla o habrá sido real, pero ve usted los daños, se quemó un sofá, ¿no? Eso, digamos, era todo lo que estaba ocasionando. La pérdida de la Torre La Merced, cerca de la 1 de la tarde, con la muerte de Galvez, no fue producto de un disparo, fue producto de una mala maniobra entre los voluntarios y los que estaban allí, que habían, parece que habían calculado mal con una mecha que iban a usar para disparar una bala de cañón, que alcanzó un depósito de pólvora, que hizo volar en pedazos la Torre La Merced. Una anécdota también de este episodio es que ahí en la Torre La Merced estaba Ricardo Palma, junto a José Gálvez. Y José Gálvez lo había mandado a Ricardo Palma con instrucciones hacia otra batería, ¿no? Vea usted y corre y dígale a tal cosa a tal gente. Así que Ricardo Palma bajó, se fue corriendo y apenas unos 100 metros que había avanzado, explosionó la Torre de la Merced. O sea, imagínense, Palma pudo haber muerto también allí, ¿no? Junto a José Gálvez. Quien murió también allí junto a José Gálvez fue un joven llamado Antonio Alarco, que es considerado el primer bombero héroe. Él se había ingresado a la Bomba Lima, justamente al llamado que, como comento, habían realizado, ¿no?, para que se formen compañía de bomberos. Antonio Alarco era hermano de Juana Alarco, que se casó con un señor de apellido Dagmer, y es la famosa Juana Alarco de Dagmer. Bueno, Antonio Alarco, su hermano, murió aquí en la Torre de la Merced, junto a José Gálvez y otras 26 personas más, ¿no? Por esta mala maniobra que comento, provocó la explosión de este lugar, ¿no? Bueno, no hubo un jefe, digamos, notorio, pero casi todos sabiendo lo que tenían que hacer, continuaron atacando, ¿no? Continuaron con la defensa y por supuesto, con el ataque. El comercio, como repito, va mencionando, pues yo ahí todo, minuto a minuto, todos los episodios, los eventos, las incidencias del combate, hasta que luego, ya cerca de las 5 de la tarde, se anuncia el toque de trompeta, ¿no? Por el cual los barcos españoles se retiran. Dejaron de disparar y se fueron. Los que siguieron disparando fueron los peruanos, no dejaron de disparar en ningún momento, hasta que los barcos ya se fueron y se perdieron detrás de San Lorenzo, ¿no? De la punta esta norte de San Lorenzo. Y claro, ya se imaginan ustedes, la algarabía fue total, ¿no? La algarabía fue total porque se habían ido ellos y no había habido mayor daño y habíamos defendido el honor, no había habido ni incendio, apenas unos cuantos incendios que rápidamente fueron controlados, ¿no? Ahí en el Callao. Todo lo que hoy es el malecón Figueredo de la Punta fue, digamos, uno de los puntos cruciales del bombardeo, junto con Chucuito y, bueno, Bellavista, que también fue afectado por un par de barcos que estuvieron por ahí, ¿no? Luego, momento de ver las pérdidas, las bajas. Sin duda, la conmoción también fue bastante grande al conocer la muerte de este señor José Gálvez, ¿no? Que en su calidad de ministro, él pudo haber estado tranquilamente, pues, dirigiendo de un lugar lejano, ¿no? Con la seguridad del caso. Pero él estuvo allí, activamente, frente, como se dice, al pie del cañón. Como les comenté, mucha gente quiso participar de ese combate. Y esto ocasionó de que, en un momento dado, se colocasen, digamos, militares a la altura de la avenida Fawcett,
¿no? La avenida Colonial con Fose para que no pasen más, porque ya no, mucha gente ahí ya no pueden pasar. La gente quería, todos los bolivianos querían ir. Y esto sí es una curiosidad, ¿no? Muchos dicen que como casualidad, muchos se fueron a un lugar llamado Mirones y desde ahí miraban el combate, ¿no? Bueno, esto obviamente con el tiempo ya quedó descartado porque Mirones es un apellido, pero durante muchos años se contaba eso, ¿no? Que esa cine se llamaba Mirones porque ahí mucha gente miró el combate del 12 de mayo, ¿no? En todo caso, dejémoslo ahí en cursiva como una anécdota curiosa de las muchas. También, por ejemplo, el sonido chimpún callado, ¿no? Muchos dicen que se debe, esta palabra que caracteriza, ¿no? El coraje de los chalacos justamente por el sonido de las mechas, pum, cuando disparaban, ¿no? Pum, y de ahí chim pum callado, que era un grito también, pues digamos, de guerra, ¿no? Son, como menciono, episodios, palabras, sucesos anecdóticos que se van a originar, casualmente, de este combate, ¿no? Acá más imágenes del combate del Callao, esta pintura que es ya del siglo XX, muestra los barcos españoles, bueno, con unos buques peruanos, que habían algunos, pero en realidad no eran, digamos, tan poderosos, más que nada la resistencia se hizo desde, desde tierra, estaba la corbeta Unión también ahí, por cierto, en acción, ¿no? Acá ven este barco español incendiándose, ¿no? Acá un barco peruano le hace frente y acá atrás la fortaleza del Real Felipe, ¿no? Con la bandera peruana. Ya son imágenes, episodios que nos van a mostrar. Este suceso también es muy interesante. Este señor que ustedes ven ahí que está que se cae, ¿no? Y se ve también acá rota la madera y todo ello, es el almirante español, Castro Méndez Núñez, que estaba en el Numancia y que quedó herido. Esta pintura nos muestra este momento de los heridos en el Numancia, nada menos que en este episodio, ¿no? Del 2 de mayo. No solo el Numancia va a quedar averiado debido a los disparos peruanos, también varios barcos, uno inclusive va a perder su mascarón de proa, que hoy se encuentra en el Museo Naval, en La Punta. Si no me equivoco, es la Berenguela o la Villa de Madrid, una de ellas, pero bueno, ahí aparece el mascarón de proa de uno de los barcos españoles, justamente que habían sido vencidos en este episodio, ¿no? Cuando los españoles se fueron, por supuesto, Castro Méndez Núñez, luego de que se recuperó sus heridas, lanzó un manifiesto, ¿no? Indicando que había sido un triunfo de ellos, ¿no? Había sido un triunfo de ellos, que habían castigado, ¿no? Al Perú, a Lima, por esa ofensa que habían ellos realizado, ¿no? De no haber querido rendir homenaje a la reina, una serie de cosas más. Y ellos se fueron, digamos, anunciándose como vencedores del conflicto. Y es más, en Europa los españoles hicieron una campaña propagandística también orientada a ese fin. Y ahí es donde entra lo que les comentaba la figura de Pedro Gálvez, que Pedro Gálvez también tuvo que enviar varias notas diplomáticas a varios países indicando que lo que se anunciaba, que España dice que fue un triunfo, que el Callao fue completamente destruido e incendiado, era falso, ¿no? Porque en realidad esto era un triunfo peruano, debido a la defensa y al poco daño, y sobre todo a los daños que habían causado en los barcos españoles. Por ejemplo, vean ustedes, esta se publicó en un periódico posteriormente al suceso, nos muestra los daños en la fragata Almanza, ¿no? Dice acá combate del Callao, estado del casco de la fragata Almanza después del combate. Cada punto blanco que está indicado aquí es un proyectil peruano que había dado, ¿no? Ven ustedes, acá está indicado incrustado, perforante, proyectil con efecto contundente. Vean ustedes todos los daños que había ocasionado en esta fragata de guerra, la Almanza. Y acá también se va dando un poco la indicaciones del tamaño de los proyectiles, todo ello, ¿no? Los diarios en América siguieron, ¿ah? Siguieron con mucha atención. Inclusive hay noticias de que luego que los españoles enterraron a sus muertos en San Lorenzo y se fueron, ¿no? Ellos se fueron diciendo que vamos a estar por acá cerca, ¿no? Cualquier cosa regresamos nuevamente a castigarlo, decían ellos. O sea, era una actitud altiva, orgullosa de ellos, ¿no? Estos españoles, por cierto, que fueron enterrados en San Lorenzo, luego van a ser llevados al cementerio Perítero Maestro, donde hay un mausoleo, ¿ah? Por cierto, dedicado a ellos. En la guerra con Chile, en el episodio de la guerra con Chile en esos años, fueron llevados al cementerio General de Lima. Bueno, así fue este episodio, esta epopeya, que demostró la unión de todos, ¿no? Como mencionaba al principio, fue la unión de los peruanos lo que llevó a la consecución de un triunfo. Como muchos coinciden historiadores, en fin, solo la unión nos permite lograr cualquier cosa. Nada es imposible si estamos unidos, ¿no? Las celebraciones después del conflicto, después de este combate, sin duda fueron pues apoteósicas, ¿no? Toda la gente estaba celebrando después que
Los españoles se fueron luego de tocar trompeta, ¿no? Y aquí se seguían disparando, la banda de música seguía tocando. Todo el día la banda de música había acompañado, como mencioné, como un sonido, como una música de fondo, el conflicto, el episodio. Y luego la gente empezó a celebrar. Empezó a celebrar. Al día siguiente, el día 3 de mayo, se publicó en el comercio un decreto oficial, ¿no? En el peruano, perdón, en el peruano del 3 de mayo de 1866 se publicó un decreto en el que obviamente primero se reconocía, ¿no? Se rendía honor a los que habían muerto en este episodio, entre ellos, sin duda, el principal artífice, defensor y héroe de combate, José Gálvez, ¿no? Por ese motivo, se decretaba al día siguiente, ¿ah? La erección de un monumento que rinda homenaje a este episodio, que había significado la Unión Americana y una serie de episodios más, ¿no? Asimismo también, y aquí es interesante anotar, se da una relación de personas reconocidas por sus actos heroicos, a los cuales, a que habían muerto, ¿no? A los cuales a sus familiares se les daba un montepío, ¿no? O un sueldo vitalicio inclusive, ¿no? Entonces aquí yo rescato, por ejemplo, de lo que leí, la figura de un niño de 5 años, perdón, de 7 años, pequeñito, llamado Manuel del Horn. Manuel del Horn había ido seguramente pues con sus tíos, padres, estaba por un motivo, a pesar que era niño, estaba en medio de todo el combate, ¿no? Y según cuenta esta noticia, publicada en el Perón al día siguiente, él había estado cerca de una de las torres, en las cuales todos apurados y concentrados se encargaban, pues, ¿no? De hacer los disparos, que obviamente era la defensa del puerto. Entonces dice que Manuel Horn, que estaba ahí viendo qué cosa podía ayudar, ve que una bala de cañón de un barco español tocó la playa, tocó tierra y fue girando con su mecha encendida y acercándose a donde estaba un depósito de pólvora. Como ustedes sabrán, antiguamente las balas de cañón tenían pólvora adentro, tenían un orificio donde estaba la mecha. Entonces prendían la mecha, calculaban el disparo y casualmente al caer era donde explosionaba, ¿no? La pólvora. En este caso parece que cayó antes, la pólvora no se había terminado de consumir para hacer explotar esa bala y la bala estaba pues rodando. Y cosa casual, se estaba dirigiendo justo a donde había un depósito de pólvora. Lo que hizo Manuel Lejón fue correr. Y según dice ahí, ¿no? La noticia del peruano, lo cito tal cual, se arrojó y al grito de "Viva el Perú", dice, ¿no? El niño logró sacar la mecha, evitando que ésta explosionase y por supuesto, pues con la pólvora al costado, pudiese haber causado una gran explosión que hubiese dejado muchos muertos. Este niño fue declarado héroe, Manuel del Horn. El gobierno le dio una beca para que estudie todos sus estudios primarios y secundarios en una institución del Estado. Los padres escogieron para ir a un liceo militar, ¿no? Y además un sueldo de 50 pesos de por vida. Y así, en varios personajes, ¿no? Como repito. ¿Por qué me detengo a hablarles de Manuel del Horn? Como les comenté, él fue un niño, creció, se estudió en un liceo militar, siguió el arma de artillería, y este Manuel del Horn, todavía joven, unos años después, participó en la defensa de Lima, en la batalla de Miraflores, donde murió. Vean ustedes, ¿no? Que un niño que nació pues con el signo de ser héroe, ¿no? Un acto heroico de niño, pero una muerte también heroica en la defensa de Lima, en la batalla de Miraflores en 1881. Manuel del Horn. Hay varios colegios en el Callao, bueno, varios no tanto, creo que un par de colegios con su nombre, pero más no se sabe de él, ¿no? Y yo pienso que esos personajes son los que deberían ensalzarse, ¿no? Porque son ejemplo para la juventud. Bueno, también, como mencionaba, en ese decreto, además de designar pues todo ello, se le encarga justamente a Pedro Gálvez, que en Europa, que se encontraba en Europa, se encargue de la erección, del concurso primero, por supuesto, para este monumento, ¿no? El monumento. Esto, como repito, fue ordenado en un decreto al día siguiente, el día 3 de mayo. Entonces, ya en Europa, ahora sí pasamos a esta parte del monumento en sí, ya hemos hablado de la epopeya y todo lo que significó. Ah, un dato más, para que no quede nada, digamos, suelto, ¿no? Los españoles, luego que bombardearon el Callao y que se quedaron en San Lorenzo reparando sus heridas y sus muertos y todo ello, se fueron, pues se fueron realmente. Sin embargo, yo he podido encontrar en el comercio que hasta meses después llegaban noticias de que habían visto a los barcos españoles que se habían quedado pues muy cerca, que no habían todavía, no se iban, y acá en el Perú había siempre una sensación
de que podían volver, ¿ah? O sea, no creen que acabó y se fueron y ya todos felices. Durante meses, acá en los periódicos locales, se seguía anunciando que había que estar preparados porque parece que podían volver. Ya por aquellos meses posteriores llegaron el Huáscar y la Independencia. Y una cosa curiosa fue que en alta mar se cruzaron, se cruzaron los españoles con el Huáscar y la Independencia, que venían ya al Callao. Claro, a una distancia considerable, pero se lograron avistarse a lo lejos. ¿No? Una curiosidad. ¿Cómo acabó esta flota de barcos españoles? Bueno, su final no fue el más auspicioso, ¿no? Además del suicidio del primer almirante, Hernández Pinzón, a razón de haber perdido este barco Esmeralda con los chilenos, se suicidó. También se suicidó el famoso fotógrafo Rafael Castro Ordóñez. Él estuvo aquí en Lima en 1863. Luego, como vio que la expedición se disolvió, decidió viajar a Nueva York el 64, 65, y el 65 regresa a España, donde en un confuso incidente se indica que se suicidó de un disparo en el pecho, ¿no? Murió así Rafael Castro Ordóñez. Lo demás de la flota militar emprendieron pues el viaje por el Cabo de Hornos. En el Cabo de Hornos, ¿no? Ya ahí en la parte austral de Chile, una tempestad destruyó varios de los barcos españoles. Los que sobrevivieron casi murieron por escorbuto. No, o sea, prácticamente fue un penoso regreso de ellos a España. No llegaron todos los barcos ni todos los que vinieron a combatir al Callao y bombardearon Valparaíso. Digamos que este fue el epílogo, ¿no? Triste para ellos, evidentemente, porque fueron a fin de cuentas enviados, ¿no? Para poder sostener un honor, pues sostener pues una dignidad, algo que hoy es anacrónico tal vez, pero que en aquella época importaba y mucho, como hemos visto, ¿no? Ese fue un poco el final también de esta flota de barcos españoles. No llegaron todos a España, muchos murieron por escorbuto y varios barcos fueron destruidos por una tempestad allí en el Cabo de Hornos. Un lugar que, por cierto, tiene la fama también, ¿ah? El Cabo de Hornos tenía la fama justamente de haber llevado a pique muchos barcos, por eso que fue que se decidió construir el Canal de Panamá, ¿no? Pero es otra historia, por supuesto. Bueno, Pedro Gálvez en Europa entonces convoca a varios escultores y se presentan varios artistas a esta convocatoria en París. Previamente se había hecho, digamos, un requerimiento, ¿no? Para realizar una obra escultórica, imagino que hasta ahora es así, hay un requerimiento en el cual se da una serie de pautas, ¿no? Pautas que el escultor debe seguir. En este monumento tenía que rendirse homenaje, primero en sí, a la victoria, al combate. Luego, a los cuatro países que habían participado, firmando este tratado que habíamos comentado, ¿no? Que era Perú, Chile, Bolivia y Ecuador. Y por supuesto, como el monumento iba a estar en Perú, tenía que rendirse homenaje a la máxima figura, que era José Gálvez. Esos sí, digamos, eran los parámetros que tenía que seguir el diseño de ese monumento. Se presentaron 23 diseños en París. Este grabado justamente muestra los diseños presentados en París, en el cual en un gran salón los parisinos tuvieron ocasión, ¿no?, de apreciar. Se formó un jurado que fue convocado por Numa Pompilio Yona y por Pedro Gálvez, que eran los plenipotenciarios peruanos enviados en Europa en aquella época. Ese jurado fue presidido por un pintor francés llamado Charles Gleyre, o Charles Gleyre, ¿no? Gleyre. Ese Charles Gleyre fue el encargado justamente de convocar a otras personas y elegir el modelo ganador. Charles Gleyre, por cierto, había sido el maestro de pintura de Francisco Lazo, ¿no? Durante la década del 40. Y es posible que Francisco Lazo lo haya recomendado, ¿no? A Charles Gleyre, que dije que era francés, pero no, era suizo, por cierto. Acá me corrijo. Charles Gleyre era suizo, pero en un concurso hecho en París, en Francia. Y había sido maestro de Francisco Lazo. Probablemente Lazo lo recomendó a Charles Gleyre para que él se encargue de este jurado, que además tuvo arquitectos, ¿no? Como los arquitectos Dut y Dubin, y también escultores como Guillaume y Perriot, ¿no? Nombres, digamos, importantes en el arte, en la escena artística, vamos a decir así, de aquella época en París. Estamos en 1871, 72, no habían pasado unos años, no era una cosa de un día para otro, de por un poco. Y es así como ellos son los que se encargan, ¿no?, de elegir el diseño ganador. Para ser más preciso,
Ese diseño fue convocado en 1868, ¿ya? Y fue ese año en el que se eligió. El 71-72 ya fue la ejecución, ¿no? Ya la obra para realizar el monumento. Este monumento elegido fue el número 21, obra del escultor León Cuñot, con diseño e intervención del arquitecto Edmond Guillaume. Ellos son los autores del monumento al 2 de mayo, que como hemos mencionado, reunía los parámetros o requerimientos que el gobierno peruano había realizado. Este monumento va a ser armado en París en 1872 y exhibido en París. Esta imagen que ustedes ven son los Campos Elíseos y este es el Palacio de la Industria. Vean la fachada, ya que en esta fachada, frente a la fachada, se va a colocar por primera vez el monumento al 2 de mayo, que ustedes ven aquí. Obra de León Cuñoc y Edmond Guilón, el diseño número 21, que ganó el concurso de 23 diseños que se presentaron y que fueron exhibidos en esta exposición de 1868, ¿no? Ahora sí ya estamos siendo precisos, que es esta. Aquí se exhibe. Entonces van a ser los parisinos los que van a tener la oportunidad de ver por primera vez esta escultura, que por supuesto pues, fue alabada por la calidad interpretativa, las alegorías y sobre todo la ejecución que había realizado pues León Cuñoc, el escultor, y el arquitecto Edmond Guillaume. Ahora, por favor observen bien con atención esta imagen, porque hay algunas diferencias cuando se trajo a Lima. Primero, aquí la escultura, como ustedes pueden ver, que está frente a la entrada del Palacio de Industria, no tiene la base que hoy conocemos, que son las escalinatas y una base más amplia, una base que parece una fortaleza que vamos a ver luego. Por tanto, está más al nivel del que camina o del que pasa a pie. La escultura que ven en la parte alta es la diosa de la victoria. Y esta imagen no es la que está en Lima, como les contaré más adelante. Entonces, para el que pasaba por aquí a pie y veía esta escultura, si bien es cierto, tenía elementos muy bien trabajados en bronce, el trabajo en el mármol también era espectacular, habían elementos que como que no correspondían en escala, se veían demasiado grandes, entre ellos, por ejemplo, la figura de la victoria, la figura de la victoria. Cuando se conoce en Lima este monumento, gracias a estas fotografías y grabados que también justamente se van a publicar, ¿no? En periódicos europeos, surge la opinión de que había que cambiar la escultura que se encuentra en la parte superior. Así, se hace otra más pequeña, también de bronce, y ambas esculturas vienen a Lima, junto con el monumento. Lo demás, la base que vamos a ver después, la parte inferior del monumento que hoy la conocemos, en la parte baja, se va a terminar entre 1873 y 1874, ¿no? En que finalmente es desarmado las piezas numeradas y se traen a Lima. Esta foto, borrosa, va a disculpar, pero nos muestra el armado en 1874 del monumento a los combatientes del 2 de mayo. Ven acá los andamios, ¿no? Todavía no está la reja que hoy la circunda, y esta es la Plaza 2 de Mayo. ¿Ah? Ven ustedes todavía un espacio, digamos, distinto, ¿no? Como lo conocemos hoy. Acá hay otra fotografía, un poco más conocida, en que también se ven las obras, ya se ha armado la columna, se están colocando las rejas, vean ustedes, inclusive acá hay pues un tabladillo, una cerca de madera, ¿no? Que está cercana al monumento, donde los trabajadores van avanzando. Este monumento, como les comentaba, que ganó un concurso en París, llegó al Perú y fue armado aquí e inaugurado el 29 de julio de 1874. El lugar que se eligió para su emplazamiento era muy simbólico. Recuerdan que Rafael Castro Ordóñez tomó una fotografía de una puerta de la muralla, ¿no? Que luego se demolió, y había un óvalo que se llamaba el óvalo de la reina. ¿Qué lugar más simbólico para representar un triunfo sobre España que un espacio que llevaba un antiguo nombre asociado a España, que era el Óvalo de la Reina? Es por ese motivo que se decidió colocar allí el monumento al 2 de mayo. Y conocemos hoy este lugar como la Plaza 2 de mayo. Aquí un detalle, vean ustedes, ¿no? Se están colocando las rejas, acá los escudos, en fin, todos los detalles, los trabajadores, la cerca con la que se está trabajando, y esta imagen que ven ustedes sería el Jirón Moquegua, ya que no existía la Avenida La Colmena todavía.
Esa foto es de 1874. Finalmente, ya el monumento inaugurado quedó así. Un gran óvalo con el monumento y las casas que había en la Plaza 12 de Mayo, todavía por aquella época. Este monumento, que vamos a verlo en detalle en instantes, fue considerado durante varias décadas el más hermoso de América, por su concepción, por la manera en que están representadas las figuras y muchas cosas más que vamos a pasar a ver ahora en un instante, ¿no? La plaza fue cambiando, por supuesto. En 1924 se inicia la construcción de los edificios que hoy la rodean, que hasta el día de hoy existen. Inversión realizada por la familia Larco. Y por supuesto le dio pues un contexto urbano mucho más hermoso al monumento que el que existía aquí, ¿no? Mucha gente decía, muchos viajeros decían, ese monumento después está desperdiciado. Por ejemplo, Ernest Middendorf, viajero que llegó a Lima a finales del siglo XIX, describe de la siguiente manera, como voy a leerles, este espacio, ¿no? Dice, al centro de un espacio circular que está separado del resto de la plaza por pequeños postes y cadenas, este, se eleva una columna estriada que mantiene sobre una esfera la figura aérea y dorada, dice él, ¿ah? Y dorada de la diosa de la victoria. La figura mira hacia el lado del mar, o sea, mira la avenida Colonial hoy, ¿no? Y sostiene en la mano derecha, en alto, una espada corta y en la izquierda una palma. La base de la columna es cilíndrica y está constituida por tres altas gradas de granito, que son las que están ahora. Esto recuerden que no lo tenía en París, estaba más bajo, ¿no? Luego sigue el zócalo, que está protegido por una reja de fierro. En sus partes laterales se ven placas de bronce, son estas que están oscuras, ¿no? Se ven placas de bronce y en relieve representaciones de escenas de la lucha. Encima va un capitel cuadrado, sobre el que se alza la columna, que es esta, y sobre cuyos lados se apoyan cuatro figuras de mujeres, las que están aquí, como símbolo de las cuatro repúblicas americanas aliadas, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú y... Sí, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú, ¿no? En la parte que se orienta al mar se encuentra sobre una pequeña plataforma la figura que reproduce la muerte de Coronel Galvez y debajo de ella una inscripción en la placa de mármol que luego vamos a leerla, ¿no? Vean cómo Ernest Middendorf ya describía, ¿no? Este monumento. El lugar fue cambiando, esta es la avenida Alfonso Ugarte, ¿no? Con el monumento y los edificios que hacían pendán, o sin duda pues le da un magnífico contexto. Es una foto ya de la plaza en los años 60, nuevamente con la avenida La Colmena, el Jirón Moquegua, los edificios también que habían allí, y los jardines que habían en el monumento, ¿no? Ahora, como les comenté, y voy a contarles acá rápidamente, hay un dato respecto a esta escultura de la Victoria. La escultura que se exhibió en París era 50% más grande que la que está hoy en Lima. Como estaba la escultura colocada, digamos, al ras o al nivel del espectador, no estaba sobre las gradas que conocemos, sin duda la imagen se veía desproporcionada con relación a la columna. Por tanto, se decidió hacer una copia más pequeña. Ambas se trajeron a Lima, ambas esculturas, ¿no? La original, que era más grande, y la pequeña, que que iba a ser colocada en el monumento. Se destinó para la original un nuevo emplazamiento, tal vez en el Callao, a una plaza llamada La Victoria, a un lugar como estos, ¿no? Sin embargo, nunca se realizó este trabajo. Pasaron los años y llegamos a la guerra con Chile. Lima es ocupada por los chilenos y hacia 1881, acá entra esta historia que quiero contarles, sucede que un militar chileno llamado Salvador Soto se encontraba haciendo su ronda por el Callao, ¿no? Él era miembro de los cazadores a caballo, ¿no? Un regimiento de caballería chileno, y estaba haciendo un recorrido por Lima, la Lima ocupada, cuando en un almacén del Callao, él encuentra en dos cajas de madera las piezas de esta escultura, o en un cajón de madera, perdón, las piezas de esta escultura, que estaba guardado, y menciona él que la madera estaba podrida, producto tal vez de la orina o suciedad que se había acumulado en ese almacén. A pesar de ello, pues, de la madera podrida, él podía ver la escultura. Dice él textualmente, ¿no? Que se veía este ángel, dice él, ¿no? Que es de bronce. Tiene ya descubierta la cabeza, el seno y parte de los brazos. Y no se nota que su color natural, de bronce o amarillo, se va poniendo negro,
por efecto de la oxidación que le va cayendo. Digo este chileno, Salvador Soto, que encontró la escultura. Así que él informa a su jefe, el militar José Francisco Gana, de su hallazgo. Y él decide sacarlo del almacén y enviarlo a su ciudad natal, que era Talca. Es así como esta escultura, la original, fue llevada a Chile. Acá ustedes ven, en esta fotografía antigua, Estatua de la Victoria, dice acá, ¿no? Emplazada en Talca, alrededor de 1930. Aparece acá entre brumas la Victoria original. Esta plaza chilena. Y hoy se ve más o menos así. La ciudad de Talca en Chile tiene a la Victoria original, la que fue exhibida en París. Fue llevado durante la ocupación de Lima junto a muchas esculturas más, ¿no? Un historiador chileno de apellido Godoy Orellana fue quien mencionó justamente pues, el origen de esta escultura y claro, también eso comparando con la información que teníamos respecto a la llegada de los dos monumentos. Nadie se preguntó dónde estaba el otro, ¿no? Pues ya sabemos que está en Chile ahora, ¿no? Muy bien, vamos ahora a pasar ese detalle de nuestra escultura actual, ¿no? Esta es la Victoria que está hoy en la Plaza 2 de Mayo. Vean ustedes la calidad, el detalle. Y la de Chile muy parecida, pero un poco más grande, por supuesto, ¿no? Pero casi lo mismo. Una rama de palma, una espada y las alas de la diosa. No es un ángel, ¿ah? Es una diosa griega llamada la Victoria, o también llamada Nike. Casualmente, Nike o Nike es el nombre de una marca de zapatillas, cuyo logo es una ala de la diosa, ¿no? Otro dato más, en México es muy conocido el ángel de la independencia, una famosa escultura que también es parecida a esta, ¿no? Es una torre, una columna, perdón, donde figura la imagen dorada, ¿no? Del llamado ángel de la independencia. Pero me parece que siguiendo los conceptos de arte, la de México no es un ángel, es también la diosa de la victoria. Pero siempre más pesa, digamos, la costumbre de llamar las cosas, y bueno, un tema mexicano, ya que se lo arreglen ellos, ¿no? En este caso, yo por ahí escuché que llamaban también el ángel de la victoria, pero no es un ángel, es una diosa griega llamada Nike. Esta es la que se hizo y para colocarla en Lima, y la otra que acabamos de ver es la que está pues ubicada hoy en Talca, ¿no? Que es esta. Muy bien, vamos ahora a pasar a los detalles del monumento. Sin duda, este monumento tiene elementos que aún hoy lo convierten en uno de los más hermosos de América y que son los que vamos a pasar a ver en esta parte de la charla. Primero, ya hemos mencionado, como me lo explicó el mismo Ernest Middendorf, hay una verja de hierro alrededor de la escultura, en la que se ven ramas de palma, más de oliva, de laurel, que en el arte son representados pues como victoria. Este es un monumento a una victoria, recuerden, ¿ya? Y van a ver varios elementos o alegorías en su concepción que nos lo recuerdan, además de la misma diosa de la victoria, ¿no? Los escudos peruanos que estaban colocados en la reja. Por cierto, debo mencionar que estas fotos que vamos a ver en este instante son de anteriores a la restauración, porque luego tengo fotos de la actual restauración, ¿ya? Por si acaso, he intentado que sea bien completo esta exposición, ¿no? Estas son antes de la exposición, perdón, de la restauración, se ve unos escudos colocados en su inauguración en 1874. Aquí estaba roto, ¿no? Ahora ya lo han repuesto este pedazo. Ese es el detalle de las rejas. Ven ustedes, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Que mucha gente desconoce porque para empezar, la Plaza de Mayo tiene pues este estigma, ¿no? De que es un lugar poco peligroso, y sumado a ello no se puede ni cruzar, ¿no? No hay un crucero peatonal para ir de cualquier parte hacia el monumento, uno tiene que cruzar pues sorteando los carros, pero al llegar y al subir y apreciar estos detalles, sin duda vale la pena, ¿no? Esta placa dice, ¿no? A los defensores del Perú y de América, que renovando la gloria de la independencia, rechazaron la invasión española, ¿no? La fecha y una placa con unas palabras muy simbólicas que vamos a volver a mencionar más adelante, ¿no? La base del monumento es esta reproducción de una fortaleza. Cada uno de estos elementos, según la memoria descriptiva del monumento, recuerda las torres o las baterías que se levantaron para proteger el Callao. Esto parece pues una fortificación con almenas, ¿no? Es un poco la idea que tiene ese diseño en la parte inferior del monumento. En el piso todavía era posible encontrar la numeración de las piezas. Recuerdan que les comenté que lo desarmaron, lo numeraron, lo mandaron a Lima embalado. Y acá al colocarlo, pues aparecen ahí esa numeración. No sé si se conservará ahora después de la restauración, no he podido verificarlo aún.
Luego también en el piso aparece en la parte, ¿no? Cuando uno baja la mirada, las iniciales de cada país, de los 4 países que participaron, ¿no? En este caso la P, evidentemente, corresponde al Perú. Acá vemos la parte alta donde está la alegoría, una mujer que lleva una espada, ¿no? En actitud de defensa del Perú. Luego la de Chile, la C y la H, también aparece aquí esta mujer que representa a Chile, con elementos de su flora y fauna y también su escudo. El escudo, acá está la estrella solitaria, el escudo de Chile, y acá también la letra, la C y la H, ¿no? Alrededor de este sector. Cada sección es de un país. La siguiente es Bolivia, en la que aparece también acá una mujer que lleva pues acá elementos orientados, asociados a la agricultura, ¿no? Y acá un niño más gordito, muestra de la abundancia, también muestra el pecho descubierto ella, en el arte eso es abundancia, ¿no? Bolivia. También acá el escudo de Bolivia y una serie de más elementos, ¿no? Finalmente, Ecuador, ¿no? Ecuador también es esta dama, con elementos pues de la cultura un poco también caribeña, no sé, de Ecuador, ¿no? Ecuatorial, acá veo piñas, un lagarto, ¿no? Que hace poco había perdido la cola, ahora la han repuesto, la verán más adelante, el escudo de Ecuador. Son las alegorías, como repito, de las 4 naciones triunfadoras de este conflicto. Luego entramos ahora sí ya a la parte quizás más, para mí más hermosa, no sé ustedes, bueno, todo es hermoso en realidad, pero aquí encontramos ya el combate del 2 de mayo narrado a partir de los relieves que son de bronce, ¿no? Y que fueron realizados también y colocados y que los vio Ernesto Middendorf, ¿no? Este primer relieve, comenzando por la derecha, nos muestra los preparativos para la defensa del Callao. Aquí vemos a José Gálvez, a Prado, no este es Prado, a José María Quimper, el ingeniero Malinowski, está por aquí, ¿no? Con su catalejo, acá está, Malinowski, Cornelio Borda, Arancibia, todos están allí representados, ¿no? De acuerdo a lo que permite el tamaño de este relieve y la escultura. El pueblo, acá atrás, trabaja con picos y asadones en los terraplenes, ¿no? Donde van a colocar las baterías. Un jinete acá montado a caballo, de poncho, le da pues se suscribe y le da contexto, ¿no? Para mencionar que toda la gente en realidad participó, ¿no? Acá un detalle, vean ustedes, ¿no? Acá está Malinowski con su catalejo, pues dirigiendo, ¿no? Las obras, digamos, de los rieles para las baterías o cañones, ¿no? Acá está Prado, hemos mencionado, y todos los demás personajes asociados a la guerra. Este primer relieve, entonces recuerden, es los preparativos para el combate. El siguiente relieve, el segundo relieve representa la Torre de la Merced. Esa es la Torre de la Merced, ¿no? Y el inicio del combate. Han dado la orden de iniciar fuego, ¿no? Están disparando en lo alto de ella y de pie, con una actitud llena de arranque, espada en mano, aquí está, en espada en mano, encontramos a José Gálvez, ¿no? Quien da la voz de fuego. Uno acaba de sacar acá abajo el atascador, ¿no? Otro acerca la mecha. Cornelo Borda dirige la puntería, ¿no? Ubicado aquí, está que apunta donde tiene que disparar. Abajo de la fortaleza, aquí en la parte inferior, encontramos la escena de un herido, ¿no? Un herido que expira ayudado por un padre, un religioso de la buena muerte, que está aquí. Y también otros bosquejos de gente pues, ¿no? que dirige las ambulancias y encargan a los heridos, ¿no? Como pueden ver aquí. Todos estos episodios reflejados en este segundo relieve. Acá el detalle, ¿no? Acá está el padre de la buena muerte, ¿no? Con su cruz. Los de la buena muerte eran los que se encargaban pues del buen morir, ¿no? Los de la orden San Camilo. Y hay un moribundo a su costado, ¿no? El tercer relieve. El tercer relieve figura aquí el contraalmirante Castro Méndez Núñez. Aquí lo vemos que se cae. ¿Recuerdan la pintura que vimos? Está aquí. Castro Méndez Núñez, ¿no? Herido a bordo del Numancia. Vean acá, inclusive está el nombre, ¿no? Numancia, está acá, Numancia. Vean esta poderosa fuerza de fuego, ¿no? De este barco. Acá se destaca el poderío de la nave. Los detalles náuticos de este relieve son impresionantes, ¿no? Vean ustedes las cadenas, inclusive la bandera española, ¿no? Los detalles. Todo eso, recuerden, fue hecho antes de la restauración que hoy se ha realizado. Justo hoy día iban a inaugurar el monumento y iban a entregarlo. Todavía falta un poquito, quizá esta semana, pero se puede apreciar mucho mejor estos relieves. Por eso que esto sirve como motivo para que ustedes puedan ir a verlo más adelante, ¿no? Acá se puede ver este relieve, el detalle de aquí nos enfrentábamos, el poderoso buque de guerra Numancia. Acá el detalle, vean ustedes, ¿no? Castro Méndez Núñez herido a bordo del Numancia. Y acá el nombre, ¿no? Numancia. Luego hay un cuarto relieve,
¿no? En el cual, o en este, perdón, cuatro relieves se puede ver los nombres de los patriotas que murieron en este combate, ¿no? En el combate del Callao. Aquí apreciamos los que murieron en la Torre de la Merced, justo donde indicábamos, estaba José Gálvez, también las baterías, la Torre de Junín, la batería de Pichincha, en fin, todos los que aparecen justamente allí, ¿no? Ahora, acá, recientemente, a raíz de esta restauración, se ha podido, ahora se puede leer estas letras que están aquí en la parte inferior, ¿no? Que se las voy a leer en este momento. Dice allí, este monumento fue decretado el 3 de mayo de 1866 por el jefe supremo, coronel Mariano Ignacio Prado, y el ministro de Obras Públicas, José María Quimper. Luego dice en el segundo párrafo, obtenido en concurso universal, celebrado en París y ejecutado por Edmond Guillon, arquitecto, y León Cuñot, escultor. El tercer párrafo, no, en la parte inferior, dice, comisionado especial para su realización en París, Carrara y Lima, Numa, Pompilio y Yona. En el cuarto párrafo, aquí casi a ese extremo del relieve, dice, se inauguró el 29 de julio de 1874, siendo presidente de la República el excelentísimo señor don Manuel Prado y ministro de Obras Públicas, y dice ahí, ¿no? De Rosas, dice, ¿no? Luego en la parte inferior, aquí en la parte inferior ya casi no se veía ya, aquí hay unas letras también, ¿no? Que ahora se han restaurado. Ahí dice, erigido en Lima por el ingeniero arquitecto don Nicolás Mecker, ¿no? Eso es lo que ahora aparece y ustedes van a poder verlo en la parte inferior. Acá no se veía, ve usted la cantidad de capas de pintura que se le habían aplicado a esa placa. Continuamos con los relieves que nos cuentan la historia de combate, de manera bastante realista, y encontramos ¿no? En el cual nos muestra las averías sufridas por algunos barcos y la victoria, ¿no? Ya acá han tocado trompetas, se están yendo, y vean ustedes cómo celebran aquí, ¿no? Cómo celebran los peruanos justamente la victoria, ¿no? La, la retirada de los barcos a San Lorenzo, que aparece aquí en la parte posterior, vean que este relieve es San Lorenzo, están llenos de San Lorenzo y aquí todos están celebrando, ¿no? El caballo acá pues encabritado, la gente con las manos en alto, momento de celebración en una de las baterías que se colocaron en el puerto. Aquí un detalle, ¿no? De este episodio. Esta imagen es una imagen alegórica, ¿no? Aquí nos presenta esta escena marítima de la derrota, ¿no? De la escuadra española y la persecución acá que le hace, ¿no? a esta flotilla. Luego también se ve cómo se recogen restos de las naves españolas, destruidas, como un estandarte, ¿no? Que está aquí, y el palo mayor, ¿no? La gloria, esta es la gloria, alada, sobrevuela, ¿no? Entregando las palmas y las coronas de la victoria. La gloria es la alegoría propia de la mitología antigua, que era la encargada de entregar al momento ya que uno daba la vida, ¿no? Este elemento que te va a llevar a la eternidad, ¿no? La gloria, y acá obviamente un paréntesis, también aparece en el monumento a Francisco Bolognesi, que está en la Plaza Bolognesi. Ahí la gloria también, desde el pedestal de ese monumento, parece querer elevarse y colocarle justamente, pues no, estas palmas de gloria a Bolognesi, que según la memoria escritiva no lo alcanza, porque Bolognesi está por encima, más alto que la gloria, dice ese monumento, ¿no? También otro monumento que en algún momento veremos. Acá un detalle de los peruanos recogiendo, ¿no? Ahí los trofeos de guerra. Y finalmente este relieve, este quinto relieve, que debe ser quizás el más hermoso, ¿no? Acá se puede ver la celebración del pueblo de Lima en la Plaza de Armas. Acá está la municipalidad, el antiguo Palacio de Gobierno, la Catedral de Lima y toda la gente acá celebrando. Mira, acá han llevado ese palo, ¿no? Que estaba en el agua, lo han llevado como trofeo de guerra. Toda la gente acá, los batallones del ejército, el pueblo, celebrando. Inclusive ve usted acá un perrito y acá una señora que vende comida, claro, aprovechando las circunstancias, venían sus potajes, ¿no? Todo esto fue muy bien representado. Acá vea un ramo de rosas que parece que se le ha caído a alguien. Sin duda, detalles bastante precisos y preciosos de este monumento. Ahí está el perrito, ¿no? Ahí acompañando la celebración, seguro con su dueño, el día 3 de mayo, ¿no? Otro detalle más, la catedral, la gente levantando sus sombreros. Acá está viva, acá vive el Perú, decía este estandarte, un niño trepado en un farol, ¿no? Un niño trepado en un farol, alcanzando pues todo esto, ¿no?
Detalles del monumento, las letras que aparecen, la B y la E es la unión de Bolivia y Ecuador. También en estos ángulos hay frases que dicen Unión Americana, ¿no? La Unión Americana fue la frase justamente que que promovió el gobierno de Prado en respuesta a la doctrina Monroe, ¿no? ¿Recuerdan? América para los americanos. Acá detalles del monumento. Estas proas que aparecen en la parte intermedia de la columna estriada suelen ser utilizadas en el arte para referirse a monumentos que evocan victorias marítimas, ¿no? Son mascarones que aparecen en cualquier monumento o columna que evoca una victoria marítima. Ustedes busquen, si gustan en internet, van a ver imágenes de victorias no marítimas. Todas tienen estos mascarones de proa, ubicados, ¿no? A ambos lados. Detalles acá de los mascarones, ¿no? De estas proas, figuras de leones, que en el arte también significa fuerza, ¿no? Fortaleza. Detalles de los elementos de mármol. Esto es antes de la restauración que se ha realizado, porque ahora se ha hecho una limpieza total. Ya van a ver más adelante. Acá la P, ¿no? De Perú. Acá otro escudo. Vean, el detalle de las flores, el fascio que aparece aquí también, ¿no? En este elemento de este escudo de una nación vecina. La parte de la victoria, ¿no? Acá la figura de la diosa alada de la victoria, como explicaba Ernest Middendorf, parada sobre una esfera. En esta esfera tuve la suerte de ver el año, ¿no? En que fue realizado, París 1874. Eso está en la parte superior del monumento. Por aquí más o menos está ubicado, ¿no? Y este se suma el monumento, uno de los monumentos más hermosos de América, que hoy, justamente hoy, 12 de mayo, celebramos, recordamos una victoria en base a la unión, ¿no? La unión de los peruanos y de las naciones peruanas. Esto se rompería lamentablemente mucho después, ¿no? Como sabemos, con las guerras. Antiguamente la unión estaba basada básicamente en la defensa de las soberanías, en las defensas de los límites, ¿no? Territoriales. Luego esto va a cambiar. Ahora la unión va a ser más que nada por intereses comerciales, ¿no? Y eso es lo que hasta el día de hoy prima, ¿no? Ahora voy a mostrarles fotografías de la restauración del monumento, lo que hemos visto, su significado y por supuesto la importancia que tiene para nuestra memoria e identidad. En el marco del plan maestro que se aprobó para la recuperación del centro histórico, la gerencia que lleva, que va al frente, ¿no? De esta recuperación, que es ProLima, ha iniciado la recuperación de 99 monumentos en Lima, ¿no? Justamente buscando devolverle la originalidad, ¿no? Es restauración. Justamente ahí debatía no hace mucho con un señor que explicaba que eso es mantenimiento, ¿no? Eso no es restauración, es mantenimiento, dijo, ¿no? Bueno, en realidad sí es mantenimiento y restauración, porque como ustedes pueden ver, acá hay un equipo que ha estado volviendo a armar, a formar las piezas faltantes, de los detalles de las rejas, ¿no? Hasta piezas mayores, como por ejemplo el escudo. ¿Se acuerdan que les comenté que acá a este escudo le faltaba un pedazo? Ya se ha repuesto, acá se hizo un vaciado, que ahora también es de hierro, también lo han colocado, vamos a ver más adelante. Vean acá los moldes de otras molduras que se han realizado justamente para reponer las piezas faltantes. Inclusive acá está pilastras, ¿no? Que faltaban entre los relieves en la parte inferior. Todo esto es parte, digamos, de los trabajos que se han estado haciendo de hace varios meses. El trabajo prolijo de los restauradores en cuanto a retirar las capas de pintura, imagínense, ¿no? Sobre piezas de bronce, en la misma tierra, el polvo, ha originado que aparezcan detalles que engrandecen aún más el trabajo realizado. Ven ustedes acá el detalle de los pies, vean la forma de los dedos, ¿no? En una de las figuras que hemos visto, ¿no? De las naciones. Acá, por ejemplo, vean el pitillo, ¿no? Con la sandalia, los detalles que aparecen. También aquí, ven ustedes, en José Galvez, por ejemplo, la charretera, ¿no? Cómo cae la charretera, los detalles, el mismo pliegue de la tela, todos estos detalles muy bien trabajados en París, que permanecían ocultos justamente pues por todo lo que hemos indicado. Aquí ya está el relieve que les comenté, ya recuperado, ¿no? Ya limpio y en la tonalidad en la que se exhibe ahora, ¿no? Una pátina que creó el bronce, le da esta tonalidad un poco marrón. Inclusive acá apareció, ven ustedes, acá apareció en este estandarte, que está acá al extremo izquierdo, la figura de José Galvez. No se veía en la foto que les mostré, estaba pintado de varias capas de pintura, apareció que acá había un rostro, ¿no? Y decía José Galvez, ¿no? El estandarte de Galvez, entre otros detalles más, ¿no? Que aparecen en este relieve. Los detalles aquí que todavía estaban por ser limpiados, este de la República de Ecuador, vean ustedes el cabello, los ojos, ¿no? Los detalles en el mentón, el cabello mismo, vean el trabajo de esta maravillosa escultura. Esto ya no existe, ahora lo han limpiado, por cierto. Esto que está manchado, la foto no es reciente.
Esta foto de hace unos meses. Acá mezclo fotos de hace unos meses y fotos que tomé en estos días, ¿no? Me parece que también tomé ayer unas fotos. Bueno, acá vean ustedes el trabajo que realizan los restauradores de ProLima, que en estos días, como ustedes sabrán, se ha pues cercado el monumento para darle este mantenimiento, ¿no? Este mantenimiento completo. Acá otro detalle más, con la fecha, el año, ¿no? En que fue el año 1866. Vamos a ver acá otro detalle también, de lo que recuerdan los mascarones, acá trabajados por restauradores, para devolver la tonalidad, este es de bronce. Otro detalle más, ¿no? Del escudo antes visto. Esta es la figura, vean el detalle de los pies de la figura de la Victoria. Acá hay un video, vamos a ver. Este video es de la parte alta, ¿no? Del monumento. Pues se puede ver el trabajo que realizan ahí los restauradores en la figura de la diosa de la Victoria, retirando las capas de pintura, devolviéndole la originalidad que todo monumento de ese valor debe tener. Y debe exhibir además, ¿no? Acá el detalle, vean ustedes, del prolijo trabajo realizado allí. Es bueno esto mencionarlo porque me parece particularmente que es algo histórico, ¿no? Siempre hablamos pues que nuestros monumentos están abandonados, que no hay educación cívica, que esto está pues, inclusive hasta vemos atentados contra los mismos, pintándolos, como hemos dicho, de esmalte, hasta el mármol, en muchos casos se han pintado, lo cual es una aberración, ¿no? Pero aquí lo que se ha hecho es una recuperación integral. Más que una limpieza o pasarle un trapito, pues acá se ha recuperado la apariencia y los valores originales de cada elemento. Y se ha repuesto lo que no tenía, que lo cual aún es más meritorio. Ven ustedes acá ya repuesto el escudo. Este escudo no tenía. Se lo robaron en la década del 80. En base a este escudo que está aquí, que ya lo han reparado, la parte que faltaba, la parte baja, colocaron aquí, ¿no? El otro escudo. Esas fotos de ayer estaban colocando las rejas todavía, por eso que les indicaba que hoy día era imposible que lo entreguen. La fecha tentativa, evidentemente, había sido entregarlo hoy día 2 de mayo, ¿no? Pero todavía un trabajo bien hecho demora un poco más, imagino que tendrá para unos días más, ¿no? Vean estas piezas que ven aquí, dentro de estos recuadros de hierro, no habían, se habían perdido, se los habían ido robando con el tiempo. Los han repuesto en todas la reja, nuevamente. Igual van a ser con unas farolas que también que estaban ubicadas encima de las rejas, ¿no? Ahí está, ¿no? El escudo que se ha vuelto a realizar, a hacer, y faltaba. Otro detalle, ¿recuerdan? De la primera alegoría, ahora sí aparecen pues todos los detalles, ¿no? Las molduras, en fin, que habían permanecido ocultas por capas y capas de pintura durante años, ¿no? Esto es interesante porque esta alegoría que corresponde a Ecuador, ¿recuerdan que la vimos? Con su cabello que caía, ¿no? No tenía esta corona de puntas, parecía la Estatua de la Libertad, ¿no? Acá le han repuesto también. No solamente esto, en la parte inferior se le ha repuesto la cola de este caimán. ¿Se acuerda que hay una fotografía que no tenía cola? Acá le han repuesto la cola. Y bueno, también se ve también el trabajo de limpieza, ¿no? Que se ha realizado para resaltar los detalles de esta gran obra de mármol, ¿no? Finalmente, una vista de la plaza hoy. Se están pintando los edificios, el monumento todavía sigue. Estas fotos de ayer, por ejemplo, di el trabajo, pero ahí estaban trabajando esos amigos de ProLima en la recuperación no solo del monumento, también de los espacios adyacentes, ¿no? El monumento ya recuperado y el pintado de los edificios construidos en 1924, que sin duda le dan pues una característica y una belleza adicional a este monumento. Finalizo, ahora sí, leyendo y meditando en esta frase, ¿no? En esta placa que está colocada en el monumento. Dice, a los defensores del Perú y de la América, que renovando las glorias de la independencia, rechazaron la invasión española y sellaron la Unión Americana en el Callao, el 2 de mayo de 1866. La patria reconocida ha elevado este monumento para memoria y ejemplo de las generaciones venideras. Nosotros somos esas generaciones venideras y somos quienes recordamos en el sacrificio y en la unión de estos antiguos peruanos y limeños el haber obtenido una victoria que debe ser celebrada como la más importante en nuestra historia del Perú. Espero que la charla les haya gustado. Mi nombre es David Pino y continuamos el próximo domingo con otra charla de esos paseos virtuales. Muchísimas gracias.